Olá, Maitei, Angirunguera, Baisha Papeime, Tapenguaje por Ainte, Coaco Video, Peco, Arapeñaime, en vivo, Oñondive Pa, Ape, y Catujanguaisha Yajesha Guaraní, curso básico del idioma guaraní en español. Seas bienvenido a este video. Hoy vamos a hablar sobre el idioma guaraní, que es un idioma, digamos que un idioma milenar, y que es hablado por casi toda la población de Paraguay. Es un idioma oficial de Paraguay y es del tronco lingüístico tupí-guaraní. Estoy haciendo este en vivo en español porque veo que hay muchas personas de otros países que no conocen todavía este idioma guaraní, que es nuestro idioma oficial de Paraguay y que es un idioma en que era ampliamente hablado en el cono sur de América del Sur. En el sur de América del Sur, esto comprendía desde parte de Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Entonces por esos lugares se hablaban el guaraní ñe'e, le decimos guaraní ñe'e al idioma guaraní. Y yo ya estaré pasando acá a la pizarra para que podamos hacer varias cosas de este curso básico. Va a ser muy básico. Hay muchas personas que sí ya saben sobre el idioma, que ya conoce un poco del idioma porque acompañan en mi canal todos los videos que hago. Entre tanto, yo les quiero decir que me he dedicado ahora a hacer este video en sí para que, ¿cómo les puedo decir? Para que puedan aprender desde el básico, desde cómo es el idioma guaraní en sí. Y para que puedan conocer, estoy viendo acá si me está saliendo el audio, si me está saliendo bien. Y si me está saliendo bien. Bueno, entonces como le estaban diciendo es que para que podáis conocer desde el inicio de cómo hacer preguntas, de cómo saludar, de cómo decir cosas, pedir informaciones, todas esas cosas más básicas que debemos aprender en guaraní. Yo me llamo Julio Alfonso, soy paraguayo, pero vivo en Brasil ya a 16 a 17 años ya acá en Brasil, en São Paulo. Y a veces me cuesta un poco hablar el castellano, el español, pero estoy esforzándome al máximo para que pueda transmitir nuestra cultura, que es el guaraní ñe'e. Y voy a pasar ahora inmediatamente a la pizarra para mostrarle cómo se escribe en este caso el idioma guaraní, que es el guaraní ñe'e. Voy a pasar inmediatamente a la pizarra para mostrarle cómo se escribe. Ahí tenemos acá sobre el curso básico, y lo que vamos a aprender son cosas muy básicas de guaraní. Entonces el idioma guaraní sería de esta manera su nombre oficial. Voy a cambiar mi teclado al teclado guaraní. De esta manera tenemos el nombre del idioma oficial, que es guaraní ñe'e. Y de antemano ya les explico que ñe'e significa hablar o habla o idioma o lengua. Va a depender del contexto en que vamos a usar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, guaraní ñe'e, si estoy diciendo guaraní ñe'e de esta manera, en verdad yo estoy corroborando a que este idioma sea, estoy diciendo que estoy diciendo así, idioma guaraní. Es que me cuesta un poco expresarme mejor en portugués, por eso es que estoy con un poco de dificultad. Voy a volver acá un rato para cambiar mi configuración y ya volvemos con la pizarra digital. Solo un momento les pido, ya vamos a volver con la pizarra digital. Y como les puedo decir, cuando estamos hablando sobre el idioma guaraní, hay muchas personas que no conocen su historia.
Por ejemplo, cuando llegaron los españoles que entraron en Paraguay, hicieron de Asunción sus madres de ciudades, le llamaban. De ahí partían expediciones para otras localidades de la colonia. Y en Asunción, un dado momento, empezaron a llegar muchas gentes de España y también habían los indígenas que eran incluidos en la sociedad, pues fueron, ¿cómo les puedo decir? Fueron doctrinados a que se convirtieran al cristianismo. Y había un jesuita que escribió un libro diciendo sobre este libro que el idioma guaraní no ofendía ¿cómo les puedo decir? No ofendía a la fe cristiana. Por esta razón, él se dirigió al rey de España diciendo que el idioma guaraní no era un idioma pagano. Creo que así se dice en castellano. Y de esta manera entonces el rey hizo con que el idioma guaraní fuese estudiado, fuese así de manera estudiado su gramática, estudiado toda su historia. Y entonces desde esos años, creo que en 1600 y poco ha sido eso, en que ya tenemos las primeras palabras en guaraní escrita de forma hispánica, digamos. Y entonces habían nombres, por ejemplo, como que fueron utilizados del español, fueron emprestados, se decimos en portugués, no me acuerdo cómo se dice en castellano. Entonces, por ejemplo, tenemos el nombre vaca. Vaca es vaca. Viste que los guaraníes no conocían a estos animales, a vaca, por ejemplo. Entonces le pusieron el nombre de vaca. Caballo también, no conocían al caballo, entonces le pusieron el nombre de caballo, que es hispanizado, que fue prestado del español para que pudiese dar el nombre a esos animales. Por ejemplo, cabra, se le pusieron cabará. Y de esta manera así fue desarrollando el idioma guaraní hasta llegar a nuestros días actuales, donde estamos hoy. Siempre está siendo corregido. Hay ahora ya, a muchos años creo que hay ya la Academia de la Lengua Guaraní, en la Academia de la Lengua Guaraní en Paraguay. Y también hay gramática de guaraní traducida al inglés, hay gramática traducida al portugués, y hay también el estudio de la lengua guaraní en la Academia de la Lengua Guaraní que se ubica en Asunción. Y en Brasil ampliamente también es hablado el guaraní. Mucha gente habla el guaraní, entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos aprender y conocer un poco más de esta cultura. Y yo les voy a pasar desde el inicio y ya voy a empezar con mi clase para que podamos así de esta manera ya estar haciendo nuestra clase acá en guaraní. Bien, ahora sí he entrado dentro de la pizarra. Antes estaba un poco no estaba bien hecha, ahora ya está mejor. Vamos a ver entonces qué vamos a aprender hoy. Les pido que me escriban de dónde son, de qué país es usted, de qué país me está viendo, o si es de Brasil o de otro país. Mi proyecto es estar haciendo todos los días un video en vivo así, para que podamos hacer crecer más el canal. Y ya les pido que puedan suscribirse al canal, dejar el like, comentar, compartir con más amigos. Voy a crear un grupo de enseño sobre el guaraní en castellano y así vamos a empezar con nuestra clase. Como les dije, yo me llamo Julio Alfonso, soy paraguayo, vivo en Brasil y hablo guaraní desde mi niñez. Y soy apasionado, digamos, por el idioma guaraní. Es el idioma preferido de mi vida. Yo pienso en guaraní, hablo en guaraní y por tanto les quiero compartir este idioma que es riquísimo, y van a ver que se puede hablar de manera muy linda en guaraní. Hay personas que dicen que es el hebraico americano.
casi así le dicen. Pero vamos a ver muchas semejanzas con las lenguas asiáticas, con los idiomas de Asia. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver qué vamos a aprender. Primero, yo no les voy a hacer muchas explicaciones sobre gramática en este primer día. Vamos a aprender cómo, por ejemplo, saludar. Vamos a ver cómo es saludos en guaraní. Para los que ya saben sobre esto, les pido paciencia porque hay gente que no conoce nada. Entonces, es bien que conozcamos desde cero. Bueno, saludos decimos maitei en guaraní. Saludos, maitei. Yo les voy a dejar también la traducción. Voy a hacer bien grande las letras para que todos puedan ver. Creo que así. Maitei. Voy a dejar acá. Maitei sería saludos. Voy a colocar también su traducción con otro color de letra. Voy a cambiar el color. Voy a hacer bien despacio para que todos puedan ver y aprender de forma paciente, digamos. Entonces, maitei es saludos o simplemente saludo. Saludos. En guaraní hay varias formas de expresar saludo, de saludar a una persona. Y si vamos a empezar por lo más común, que es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a pasarles simplemente esos tres y les voy a explicar todas las formas en que se habla en guaraní. Vamos a ver cómo decimos buenos días en guaraní. Buenos días en guaraní serían ba'eixapa. Ba'eixapa. De Pyhareve. Ba'eixapa de Pyhareve. Entonces diríamos de esta manera, si están ahí, si están viendo y quieren repetir conmigo, dirían ba'eixapa de Pyhareve. Ba'eixapa de Pyhareve. Ba'eixapa de Pyhareve. Esto sería su traducción literal. ¿Cómo está tu mañana? En este caso en guaraní representa buen día o buenos días. Buenos días, de esta manera. Cuando digo ba'eixapa de Pyhareve, en guaraní el idioma es tan lindo que nosotros no decimos apenas buenos días. Nosotros nos preocupamos con el día de la persona. Queremos saber cómo fue su mañana, cómo está su mañana. No simplemente buenos días. Porque cuando decimos buenos días, estamos deseando buen día. Acá nosotros estamos preocupados en cómo está su mañana, si está bien o mal. Y si está mal, o digamos más o menos, les vamos a pasar una buena energía, una energía positiva a esa persona para que su día empiece bien con la energía positiva. Porque el que emana energía positiva, eso hace con que todo sea contagiado por la positividad, por algo positivo. Entonces por eso en guaraní nos preocupamos. Y esto es su traducción literal, como les dije. Voy a dejar entre paréntesis, que sería ¿cómo está su mañana? Tu mañana, ¿verdad? Voy a cambiar mi teclado al portugués. ¿Cómo está tu mañana? Tu mañana. Esto sería la pregunta, o sea, sería la traducción literal de ba'eixapa de Pyhareve. Ba'eixapa de Pyhareve. Este tipo de buen día o buenos días se diría más entre 9, 10, 11, 8 y media, más o menos a esos, ¿cómo les puedo decir? A esos
a esos mediados de tiempo, ¿no? Entre 8:30, 9, 9:30, 10, 11, diríamos Pujarebe, porque Pujarebe en este caso es mañana. Tenemos otra forma de decir también buenos días, que sería, les voy a dejar acá, que serían ba eishapa neko e. Voy a cambiar otra vez mi teclado. Siempre estaré cambiando de guaraní a español o de guaraní a portugués. Cuando yo digo ba eishapa neko e, yo estoy preguntando cómo está tu amanecer o cómo amaneciste. Por eso les dije que cuando pregunto sobre Mbaishapan de Pujarebe, estoy preguntando cómo está su mañana, cómo está transcurriendo su mañana, si está transcurriendo bien, si está transcurriendo mal. Voy a volver a la pizarra. Y acá entonces decimos Mbaishapa neko e. Le estoy diciendo a la persona cómo está su amanecer o cómo ha amanecido. Entonces sería cómo amaneciste. Y también sería el buenos días o buen día. Estas son las dos formas de decir buen día o buenos días. Voy a subir acá. Cuando yo digo entonces Mbaishapa neko e, estoy diciendo cómo amaneciste o buen día, buenos días. De esta manera, buen día o buenos días. Y cuando yo digo Mbaishapan de Pujarebe, también estoy diciendo buenos días, pero esto sería más que, digamos, a la media mañana, a la mitad de la mañana. Desde 8:30, 9, 10, 11, más o menos en esos horarios, le decimos buenos días Mbaishapan de Pujarebe. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la tarde. Vamos a aprender mañana, tarde y noche. Y quizá siesta. Voy a pasar también sobre la siesta. Ahora vamos a ver cómo sería tarde. Tarde en guaraní serían de Mbaishapan de Ka'aru. Ka'aru es tarde. Acá les voy a pasar las traducciones. Acá tenemos koe, quiere decir mañana. Koe, mañana. Pujarebe, o sea, koe es amanecer. Amanecer. Koe, amanecer. Pujarebe, mañana. Ka'aru, tarde. Entonces, si yo digo Ka'aru, estoy diciendo tarde. Entonces, buenas tardes serían Mbaishapan de Ka'aru. Se dice buenas tardes y también buena tarde. O sea, ¿cómo está tu tarde? O la tarde suya, o la tarde tuya. ¿Cómo está? La tarde suya, la tarde tuya. Entonces vimos acá como decimos buenas tardes. En Paraguay o en otros países, en Paraguay ni es tan habitual, pero se hace la siesta, ¿verdad? No sé cómo se dice, si se hace la siesta o se reposa la siesta. Entonces, si yo fuera a decir ¿cómo está tu siesta? Por ejemplo, es una forma también de saludarse en Paraguay. Voy a dejarlo acá. Entonces sería de asaye. Mbaishapan de asaye sería buena siesta o cómo está tu siesta. Creo que así se diría. No sé cuál sería su traducción correctamente, pero de esta forma lo diríamos. Buenas tardes o cómo está tu siesta. De esta manera. Bien, ahora vamos a ver cómo decimos buenas noches. Buenas noches, entonces diríamos
Mba'éichapa nde pyhare. Pyhare sería noche. Asaje, siesta. Ka'aru, tarde. Pyhareve, mañana. Y ko'ẽ, amanecer. Acá tenemos los saludos completos. Recordando que los usuales son mba'éichapa nde ko'ẽ o mba'éichapa nde pyhareve, mba'éichapa nde ka'aru y mba'éichapa nde pyhare. Esto de asaje se usa mucho en Paraguay dependiendo de la región, diciendo asaje a la media mañana, por ejemplo, está ahí entre 10, 10 y media, 11, 11 y media, entonces se dice mba'éichapa nde pyhareve, asaje. Se le adiciona el pyhareve, que es mañana, y asaje, la siesta o tu siesta de la mañana. No sé si existe, pero eso también es habitual decirse en Paraguay. O por la tarde, mba'éichapa nde ka'aru asaje. Van a usar siempre ka'aru asaje. Yo simplemente les quise explicar que asaje significa tarde. Voy a responder al señor Eustaquio Benedito. Dice que vive en Ananindeua, área metropolitana de Belém, Pará, Brasil. Estamos con 6 personas que nos están viendo en vivo. Esto para mí es muy gratificante. Les quiero agradecer mucho por estar asistiendo a esta clase, por estar viendo al canal. Y les pido que dejen su like, que puedan también dejar tu comentario diciéndome de dónde eres. Ya tenemos 10, 11 likes. Y vamos continuando. Bueno, esto fue la parte más común que hemos aprendido ya, la primera parte. Dejamos esto como primera parte, que sería los saludos formales. Esto entonces sería los saludos formales. Ahora vamos a ver cómo haríamos para saludar informalmente. Voy a dejar así un poco menor. Después voy a ampliar el zoom nuevamente. Si yo fuera a saludar informalmente, ¿cómo lo haría para saludar informalmente? Voy a dejar esto grande mismo así, para que podamos ver mejor. Lo voy a traer hacia acá. Si alguien está copiando, quieren anotar, entonces es tu oportunidad de hacer tus anotaciones, anotar y seguir aprendiendo. Esto entonces, como les he dicho, fueron los saludos formales. En español tenemos mucho eso de saludo formal, como usted, y también tendremos tú en guaraní. Pero estos serían los saludos informales que les voy a pasar, como decimos, por ejemplo, cuando vamos a atender al teléfono, a la llamada, cómo vamos a contestar a una llamada. Entonces, para todo esto tenemos formas coloquiales o formas informales de hablar y también formas coloquiales, expresiones rápidas, expresiones cortas para expresar la forma coloquial de hablar en guaraní. Voy a tomar un café. No sé si en tu país se toma café, pero soy apasionado por café, amante del café, digamos. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver entonces los saludos informales. Voy a dejar inmediatamente acá abajo. Esto lo voy a alzar un poco más hacia arriba, así. Y acá, por ejemplo, yo les voy a hacer... Ya voy a volver a la pizarra para que puedan ver. Voy a organizarlo todo acá para que no se quede disperso. Creo que de esta manera se da para ver bien. Saludos informales. El primer saludo informal sería mba'éichapa. Simplemente así, cuando llega a una tienda, a un lugar en que se vende algo, a un lugar que quieras comprar algo. Por ejemplo, vas a una tienda y quieres comprar una camisa, por ejemplo. Entonces, cuando llegues, vas a saludar de esta manera. Mba'éichapa. Mba'éichapa. De esta manera se pronuncia. Mba'éichapa. Mba'éichapa. Y van a responderte Ipora. Pero ahora simplemente voy a hacer los saludos informales. Después vamos a ver sobre diálogo y eso. Otro saludo informal. Haupei. Haupei.
Esto sería todo en forma de hola, todo en forma de hola, dependiendo de quién estamos hablando. Si yo, por ejemplo, como les he dicho antes, llego a una tienda para comprar algo, entonces dirían Baishapa, que sería un saludo informal. No soy tan próximo a la persona, pero es un saludo un poco informal. Pero cuando ya tengo un conocido, por ejemplo, tengo un amigo y lo encuentro por la calle o me voy a su casa, entonces yo llego y lo saludo Haupei, Haupei Baeteco, le puedo decir Haupei. Entonces estoy diciendo, ese Haupei sería ahí después de esta manera. O hola, digamos, la representación suya sería de esta forma. Por ejemplo, alguien me llama al teléfono, al móvil, y yo le respondo o le contesto, ¿no? Haupei, le pregunto así y él me va a decir, y por de esta manera. Muy bien, gente. Espero que hayan aprendido conmigo esta primera parte por donde pasamos. Voy a repasar para que podamos seguir. Decimos maitei, es saludos. Cuando voy a decir buenos días, en guaraní diré Baishapa nekoe, Baishapa nekoe, Baishapa nekoe, Baishapa nekoe. Sería buenos días o literalmente ¿cómo amaneciste? Ahora voy a ver la otra parte, que sería también todavía sobre mañana. Estoy viendo acá. Sería todavía sobre mañana. Y si yo fuera, por ejemplo, decir ¿cómo está tu mañana? Dirían Baishapa de Pujarebe. Baishapa de Pujarebe. Baishapa de Pujarebe. Buenos días o ¿cómo está tu mañana? Ahí para decir buenas tardes, diríamos de esta manera. Baishapa de Kaaru. Baishapa de Kaaru. Si fuera a decir buenas siesta, dirían Baishapa de Asaye. En este caso voy a colocar su traducción acá, que sería buena siesta. No sé si se saluda de esta manera, pero esto representaría buena Baishapa de Asaye, o ¿cómo está tu siesta? Ahora tenemos acá para decir noche. Baishapa de Pujare. Baishapa de Pujare. Estamos diciendo en este caso, ¿cómo está tu noche? O buenas noches. De esta manera. ¿Cómo está tu noche? O buenas noches. Esto sería la traducción entonces de esos saludos. Muy bien, hemos aprendido así esta primera parte. Hemos aprendido. Ahora vamos a pasar a conocer un poco sobre informaciones, a pedir información, dar información. ¿Cómo hacemos esto en guaraní? Como les he dicho de inicio, este es un curso súper básico, para aquellos que están empezando a aprender. Entonces yo les pido paciencia, que tengáis paciencia conmigo. También estoy aprendiendo con vosotros, principalmente estoy, digamos así, ejercitando mi español con ustedes. Estoy ejercitando el español, que muy poco lo estoy hablando últimamente. Y cuando esté haciendo en vivo así, estaré expresando más y más mi español para que les pueda hacer con que aprendan mejor el guaraní, que me comprendan mejor también hablando. Y de esta manera podemos aprender más juntos. Y tengo certeza de que están aprendiendo bien conmigo el guaraní. Están
así de una manera o de otra están recibiendo esta información que es de buen agrado mío. A mí me encanta, como les he dicho, hablar el guaraní. Me encanta también hablar del guaraní. Además de hablarlo, hablar sobre él a más personas. Que más personas conozcan nuestro idioma, nuestra cultura, que es el guaraní ñe. Y ahora entonces vamos a ver Baishapa. Voy a escribirlo acá. Ñamba e porandú. De esta manera. Ña ba e porandú. Cuando digo Baishapa ñamba e porandú, estoy diciendo cómo hacemos preguntas. Y ahora vamos a empezar a hacer algunas preguntas básicas de cuando nos encontramos con alguien, cómo les vamos a preguntar y cómo les vamos a responder. Voy a volver a la pizarra y acá ya he colocado Baishapa ñamba e porandú. Entonces estoy diciendo cómo hacemos preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas? De esta manera, ¿cómo hacemos preguntas? La primera pregunta cuando nos encontramos con alguien es preguntarle por su nombre. Y en guaraní también preguntamos a la persona por su nombre. Y esto sería de esta manera. Baishapa panderera. Cuando yo le pregunto a la persona Baishapa panderera, le estoy preguntando cuál es su nombre o cómo es su nombre. En este caso, literalmente sería ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Porque le estoy preguntando ¿cómo es tu nombre? Les voy a explicar algo. Baishapa significa cómo. ¿Cómo es en este caso? ¿Cómo es? Serían Baishapa. La partícula pa es una partícula interrogativa. Por eso en guaraní no usamos el signo de interrogación. No lo usamos. Si fuéramos a usarlo, lo usaríamos simplemente cerrando la pregunta, no como en español que abrimos el signo de interrogación y después cerramos. No, en guaraní simplemente cerramos al igual que al portugués. Entonces pregunto, Baishapa panderera sería ¿cuál es tu nombre o cómo te llamas? Puede ser también. Baishapa panderera sería así. Voy a deletar todo esto. Baishapa panderera. Esto voy a traerlo hacia acá para que me quepa todo en la pizarra. Voy a dejarlo así inmediatamente. Y acá entonces esto sería la primera pregunta. ¿Cómo es tu nombre o cuál es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Sería de esta manera. Voy a ver si tengo el signo de interrogación para cerrar. No me abre, lo voy a colocarlo acá. 1, 6, 8. Ahí. Tengo que usar código para hacerlo en castellano. Como les he dicho, les pido paciencia, que me acompañen con paciencia para hacer todo esto. Entonces tenemos Baishapa panderera, sería ¿cómo es tu nombre? La respuesta sería mi nombre es, ¿verdad? Entonces diría así, Sherera. Sherera. Voy a colocar mi nombre, Sherera Julio. En guaraní podríamos incluso pronunciarlo Julio porque la letra J en guaraní se pronuncia Y. Entonces por eso sería Julio. Y acá puedo decir simplemente mi nombre es Julio. O me llamo Julio, puede ser también. Esto sería la primera pregunta básica. Entonces vamos a leerlo. Baishapa panderera. Baishapa panderera.
eishapa derera. Fíjense que donde está la tilde, donde está el acento, en esta parte será la pronuncia más fuerte. Entonces sería ba eishapa derera. Ba eishapa derera. Arera. No confundan la primera R si yo fuera a decir re, por ejemplo. Si esto fuera re, tendría que usarlo con dos R's, mismo al inicio de la frase o al inicio de la palabra. En español tenemos la primera R, se le pronuncia R. En este caso en guaraní continúa siendo con el son o el sonido de R. Entonces sería rera. Baisha panderera. La respuesta sería sherera, porque en guaraní ya les voy a pasar enseguida los pronombres personales y los pronombres posesivos también. En guaraní entonces she es yo. Rera es nombre, entonces yo, nombre Julio. Pero en guaraní cuando yo respondo sería mi nombre es o me llamo Julio. O simplemente pudiera decir Julio. Podría decir, ¿verdad? Julio. Simplemente así, Julio. Che Julio, por ejemplo. Julio soy. Sería si yo quitara, por ejemplo, la palabra arera, me quedaría entonces soy Julio. Che Julio. Soy Julio. Ahora la otra pregunta que solemos hacer de lo básico es preguntarle a la persona dónde vive. Y en guaraní también se hace ese tipo de pregunta. Y sería la pregunta. Entonces en este caso les voy a pasar rapidito acá. Ba eishapa sería cómo. Ahora vamos a ver la otra parte de la pregunta, que es ¿dónde vives? O ¿dónde vives usted? O ¿dónde vives tú? Entonces cuando yo voy a empezar por ¿dónde? Sería mo pico reiko. Mo pico reiko. Esto sería entonces la pregunta de ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Fíjense que acá tenemos una partícula llamada pico y esta partícula también es una partícula interrogativa que usamos para hacer preguntas. Y la palabra mo quiere decir dónde. Cuando yo digo mo, estoy diciendo dónde. Mo, dónde. Mo pico reiko. ¿Dónde vives o dónde vive usted o dónde tú vives? Puede ser de todas estas maneras su pronuncia. Y la respuesta sería yo vivo en Brasil, por ejemplo. Entonces la respuesta a esta pregunta sería she. Fíjense que she significa yo. She aiko Brasil. Brasil P. Brasil P. Cuando yo uso esta partícula P al final, yo estoy diciendo que esta partícula P en realidad representa la localización. Yo estoy diciendo vivo en Brasil, vivo en Brasil, vivo en Argentina, vivo en España, vivo en Estados Unidos. Entonces diré el nombre del país y después su localización, porque en guaraní el poseedor precede a la cosa poseída. El poseedor precede a la cosa poseída. En este caso, el poseedor es Brasil y la localización es su posesión. Por eso decimos Brasil P y no P Brasil. No sé si me comprendieron bien. Esto lo haré más en parte de gramática. Ahora estamos aprendiendo lo básico y no quiero confundir vuestras mentes, que son mentes buenas, abiertas al aprendizaje. Ahora bien, vamos a avanzar. Si yo fuera a hacer otra pregunta ahora, por ejemplo, ya le pregunté cómo es su nombre, me respondió su nombre. Ya le pregunté dónde vive
me respondió dónde vive. Ahora le voy a preguntar sobre su edad. Y cómo en castellano, por ejemplo, si queremos saber la edad de alguien, le preguntamos cuántos años tienes. Creo que de esta manera, de lo más básico, le diríamos cuántos años tienes. Yo digo castellano, pero en verdad es español. La lengua castellana, la lengua española son las mismas. Creo que fue algo de localización y todo más. Hay una historia por atrás que no sé explicar muy bien. Si alguien lo sabe, si pueden después dejarme en los comentarios cómo es la explicación de por qué el nombre castellano y por qué el nombre español. Yo sé que español, por ejemplo, el castellano nació en norte, en Cantabria, en norte de Burgos, algo así. Aprendimos en la escuela hace muchos y muchos años. Ahora voy a responder un mensaje que me ha llegado que dice: Buen día, amigo. ¿Cómo se pronuncia ñe? Así. ñe, Mateus. Se pronuncia ñe. ñe. La letra ñe. Hay que prensar tu lengua sobre la boca, hacia la parte de arriba de la boca. No sé cómo se dice en castellano la parte de arriba. En portugués se dice no céu da boca. Então, espalha a língua no céu da boca. Te voy a hablar en portugués porque sé que eres brasileño. Espalha a língua no céu da boca. De esta manera, así. Y entonces vas a pronunciar la letra ñe. El ñe viene del NH, do NH do portugués. Viene la palabra ñe. Entonces sería ñe, porque tenemos el puso que divide la letra E. Entonces puso significa corte de sonido o corte de ruido, de barullo, digamos de esta manera. Y ñe significa, amigo, hablar, simplemente hablar. Pero tiene varios significados dependiendo de la forma de su uso. ¿Qué sería? ñe sería, voy a volver a la cámara principal. ñe, entonces, cuando yo digo guaraní ñe, estoy diciendo que es idioma guaraní o lengua guaraní. En este caso, ñe se queda como lengua o idioma. Cuando yo digo añe, estoy diciendo hablar. Cuando digo peteiñe, estoy diciendo una palabra. Entonces va a depender mucho de cómo vamos a usar, en qué contexto, para que esto signifique una traducción literal. Pero a principio su traducción literal es ñe, sería hablar. Esto sería falar en portugués. Bien, vamos a dar continuidad. Estábamos en la pregunta de, por ejemplo, Baeixa Panderera. Baeixa Panderera es ¿cómo es tu nombre? Xerera Julio. Xerera Julio, mi nombre es Julio. Voy a leer un poco más rápido para que puedan fijarse en la tonalidad del idioma, que sería entonces Baeixa Panderera, Baeixa Panderera, Baeixa Panderera. Tengo que hacerlo en una tonalidad de pregunta, en una tonalidad de interrogación. Entonces, Baeixa Panderera, ¿cómo es tu nombre? Xerera Julio, Xerera Julio, Xerera Julio. Mi nombre es Julio. Ahora la otra pregunta. Mo pico reiko, mo pico reiko, mo pico reiko. ¿Dónde vives o dónde vive usted o dónde tú vives? La respuesta, Xe aiko Brasilpe, Xe aiko Brasilpe, Brasilpe, Brasilpe. Si fuera mismo escribirlo de forma guaraní tendría que ser así, pero nombre propio de lugar, de cosa no, pero de lugar o de persona, hay que ser en mayúscula y cómo se escribe. Por ejemplo, si yo fuera a decir Estados Unidos, tendría que decir así, Estados Unidos, de esta misma forma como se escribe. ¿Ok? Y ahora
la siguiente pregunta que haríamos a una persona, ya le preguntamos cómo es su nombre, ya sabemos su nombre, ya sabemos dónde vive. Ahora queremos saber cuántos años tiene. ¿Y cómo haría esta pregunta en guaraní? ¿Cuántos años tiene? Sería Bou, así Bou, Aru. Voy a dejarlo así. Bou, Aru, Pa, Rereko. Cuando digo Bou, Aru, Pa, Rereko, estoy diciendo cuántos años tienes o cuántos años tienes tú o cuál es tu edad también puede ser. Voy a dejarlo así. ¿Cuántos años tienes? Hay países, por ejemplo, como Paraguay, Argentina, creo que Uruguay también dicen tenés y no dicen tienes. Entonces sería ¿cuántos años tenés? Esto es una fuerza de expresión que no hace parte de la lengua española, pero que fue adoptado por forma de fuerza de expresión, digamos. Entonces una expresión típica de esta región nuestra, que es del cono sur de América del Sur, que es donde dicen tenés, vos, no dicen tú o usted, dicen vos, sos, no dicen eres, por ejemplo. ¿Cómo se diría, por ejemplo? Digamos así, si yo diría, por ejemplo, eres, no es usual, por ejemplo, en Paraguay nadie te va a decir de dónde eres, por ejemplo, te van a decir de dónde sos o quién sos, no quién eres. Entonces son fuerzas de expresiones que se usan, pero acá creo que les voy a explicar de forma correcta del español, que sería esta: ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? O ¿cuántos años tienes tú o tiene usted? También puede ser. Y la respuesta sería She Areko 36 Aru. She Areko 36 Aru. Voy a dejarlo 36, después vamos a aprender los números. Sería entonces tengo 36 años. Opa, años así. Tengo 36 años. A veces estoy errando en la digitación porque mi teclado está en guaraní y me cambia todo. Vivo en Brasil. Ok, me han llegado acá más mensajes pidiendo para decir, por ejemplo, ¿cómo se dice? Yuri me ha preguntado. Yuri es un alumno también. Y me ha preguntado de esta manera. ¿Cómo se dice? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu origen? Bueno, ¿de dónde vienes? Vamos a aprender esta parte ahora. Antes voy a leer la última frase que hemos hecho. La última pregunta acá de este cuadro, donde dice Bou aru parereko. También podemos decir Bou aru pico. En este caso, incluso podríamos usarlo en Bou aru pico. A mí no me suena muy bien arupa. Parece que es otro nombre, o nombre de otra cosa. Entonces lo haré así. Bou aru pico rereko. Bou aru pico rereko. Bou aru pico rereko. Acá ya se torna un poco más difícil por causa de la letra U. Esta letra que es también una vocal en guaraní. U es una vocal. Entonces por eso lo pronunciamos U. Es una pronuncia gutural. Y también tenemos ella en guto nasal, que es también pronunciada de forma gutural, pero nasalizada. Esto vamos a ver más hacia adelante. Entonces acá tenemos Bou, aru, pico, rereko. Les voy a explicar. Bou quiere decir cuánto. Aru, año. Pico es la partícula interrogativa. Y rereko
tú tienes. Esto ya está conjugado, que quiere decir tú tienes o tienes tú. En este caso, rereko es tú tienes literalmente la conjugación del verbo tener, entonces estoy diciendo tú tienes. La respuesta es, o sea, sí, la respuesta es sheareko 36 arg. Sheareko 36 arg. Sheareko 36 arg. Sheareko yo tengo 36 arg año. Muy bien, ahora vamos a ver otra parte de la pregunta. Incluso voy a responder a Yuri, que me ha preguntado ¿de dónde vienes, por ejemplo? Ahí ya vamos a tener una forma diferente de hacer esta expresión de dónde viene. Esto voy a copiar algo inmediatamente acá abajo y voy a esconder. Después, si quieren ver, vuelvan al video, retrocedan y van a ver de otra manera. Mi cámara ya se apagó. Entonces voy a quitarme el video. Voy a dejar así, vamos a continuar nuestra live. Acá, por ejemplo, vamos a ver cómo decimos lo que Yuri me ha preguntado. ¿De dónde vienes? Entonces, cuando yo quiero usar ¿dónde? Diría mo. Mo. Ahí tenemos la partícula wi que significa de procedencia. De. Moogui pico, que sería la pregunta. Moogui pico. Y ahí vamos a tener el verbo yu, que es venir. Reyu. Ya está conjugado en segunda persona. Entonces, moogui pico reyu sería de dónde vienes, o de dónde viene usted, o de dónde vienes tú. ¿De dónde vienes? Esto sería entonces Moogui Pikoreyu, ¿de dónde vienes? ¿Y cómo respondería? Gracias, Mateus. Mateus va a salir, va a tener que irse, me ha dicho. Gracias, amigo, por haber participado. Te agradezco por estar en el canal, por estar acompañando esta clase. Getabe terasaibe, boumi ñe. Bueno, ha dicho cosas importantísimas, Mateus. Y te agradezco por haber participado hasta el momento. Y acá, por acá vamos a continuar con nuestra clase de guaraní, con nuestro en vivo en guaraní. Esto va no sé hasta qué hora. Bueno, ya he hecho esta pregunta en que Yuri me ha ayudado. Ahora vamos a ver cómo lo respondemos. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Entonces tengo que usar she, que significa yo. Ayu. She ayu. Digamos que viene de su casa. Entonces sería ogagui. She ayu ogagui. Yo vengo de casa. O vengo de casa. Sería de esta manera. Vengo de mi casa. O vengo de casa o vengo de mi casa. Si quisiera ser un poco más enfático, podría decirlo she rogagui. De esta manera. Entonces estoy diciendo literalmente vengo de mi casa o estoy viniendo de mi casa. Puede decir también. Hay la otra pregunta que ha hecho Yuri. Si quieren participar, gente, manden por escrito que yo les hago también la traducción. Estamos dentro del campo de pregunta y esto fue muy relevante para hacerlo. ¿Cuál es tu origen? Entonces esto tendría que ser mogua pico de. De esta manera, Yuri. Tendría que ser así porque estoy preguntando de su origen. De gua, mogua. ¿De qué lugar? Esto sería su origen. ¿De qué lugar? Entonces sería, ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen?
De esta manera. ¿Cuál es tu origen? Muy bien. Por ejemplo, yo puedo decir soy paraguayo, por ejemplo. Como lo soy paraguayo, entonces diría She Paraguaygua. She Paraguay. Paraguay. En este caso, Paraguay se escribe así en guaraní, porque si yo colocara la letra Y como se escribe en el original del nombre Paraguay, sería Paraguay, que significa otra cosa. Paraguaygua. Entonces acá estoy diciendo soy paraguayo o soy de Paraguay. Voy a colocar así, soy de Paraguay, también puede ser soy paraguayo. Como les he dicho, en guaraní el hablante se preocupa mucho con su interlocutor. Entonces le quiere explicar de forma más clara posible, más esclarecedora posible. Ahora vamos a repasar. Vimos entonces Moogwi pico reyu, Moogwi, pico reyu, Moogwi pico reyu, Moogwi pico reyu. ¿De dónde vienes? She ayu sherogagwi, She ayu sherogagwi, She ayu sherogagwi, She ayu sherogagwi, Rogagwi, de mi casa. Entonces, vengo de mi casa. Cuando yo digo She ayu, yo vengo. Porque solamente la palabra ayu significa vengo. Ya está conjugada en primera persona. She ayu sherogagwi, She ayu sherogagwi. La otra pregunta, Mogua piconde, Mogua piconde, Mogua piconde. ¿Cuál es tu origen? ¿O de qué país eres? Algo en este sentido puede ser. She Paraguay gua, She Paraguay gua, She Paraguay gua, She Paraguay gua. Soy paraguayo o soy de Paraguay. En este caso soy de Paraguay. De esta manera. Muy interesante. Hemos aprendido estas preguntas y respuestas. Ahora vamos a pasar a conocer un poco sobre algunos vocabularios, algunos nombres. Y vamos a ver cómo decimos familia. Viste que hemos preguntado sobre su dirección, sobre dónde vive, sobre su origen, y ahora vamos a conocer sobre la familia en guaraní. Y familia en guaraní sería She Rogagua. She Rogagua quiere decir mi familia. Rogagua, mi familia. Mi familia. De esta manera. Mi familia Sherogagua. Y vamos a conocer a la familia, empezando por el abuelo. Abuelo en guaraní, abuelo. Acá voy a colocar abuelo. Hay personas que dicen abuelo y no es abuelo, es abuelo con B. Abuelo. Entonces, abuelo. En Paraguay principalmente muchos dicen abuelo y no dicen abuelo. Abuelo sería taita. Siempre diré she taita. Entonces taita es abuelo. Cuando digo she taita, mi abuelo. El primer nombre en guaraní, she taita. Ahora, ¿cómo sería mi abuela? Abuela sería Yarui.
She yarui, de esta manera. Yarui, abuela. She yarui, mi abuela. Voy a colocar su traducción correcta acá. Sería mi abuelo. Mi abuela. Quiero que me escriban si la letra está bien para ver o si está grande o pequeña. Mi abuelo y mi abuela, por ejemplo. She yarui, she taita. Ahora vamos a ver cómo decimos padre, papá, padre, cómo decimos. Bueno, yo les expliqué que diría she abuelo, she taita, she yarui. En guaraní también podemos decir she abuelo, she abuela, usando del castellano. Pero voy a dejar por cuestión de aprendizaje, voy a dejarlo así, el nombre y no con el pronombre posesivo. Entonces diría abuelo, taita. Abuela en guaraní es yarui, yarui. Tengan paciencia conmigo, estoy corrigiendo. Esto es un en vivo y estamos haciendo una clase. Entonces vamos de a poco haciendo así. Ahora vamos a ver cómo decimos padre en guaraní. Papá o padre. Entonces tenemos la primera que es tuba. Tenemos también otra que es ru. Ru. Tuba o ru es papá o padre. Yo voy a colocar padre. Ya les voy a hacer la explicación por qué tenemos dos nombres. Padre, que sería papá y no padre sacerdote. No quiero que confundáis padre, papá con padre sacerdote, ¿ok? El padre sacerdote tiene otro nombre que se le dice paí. Ahora tenemos la madre, decimos s. S, de esta manera. Entonces, madre, a la madre le llamamos s. Así, s. Cuando vas a llamar a tu mamá, a tu madre, diría shes. A todo esto, si le agregamos she, estamos diciendo mi taita, por ejemplo, mi yarui, mi tuba, mi su. Sería shesu, shetuba, sheyarui. Yo les dije que les iba a explicar por qué tenemos dos nombres, tuba y ru. La palabra ru es algo que, digamos así, se usa más para una figura espiritual y el tuba para una figura más carnal, digamos así. Si yo, por ejemplo, diría mi padre, mi papá, diría shetuba. Si yo, por ejemplo, quiero decir Dios Padre, usaría sheru. Por ejemplo, Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, por ejemplo, se quedaría oreru. Oreru, entonces, Padre Nuestro en guaraní. Oreru. Fíjense que la palabra aru se usa más para la figura espiritual, para la figura divina, y la otra es para la figura terrena, carnal, algo así. Para la figura humana, tuba. Pero nada te impide de usar también decirle a tu padre sheru. Por ejemplo, hay una música que se llama Aishe Yaranga Sheru Tuyami Nekaneo Nwa. Así se llama la música. Y es muy linda. ¿Y qué quiere decir? Cuidado de mi padre incansable. Algo en ese sentido. Cuidado. Creo que muchos no saben qué es cuidado. Después busquen en el diccionario qué significa cuidado. Cuidado y no cuidado. Les voy a escribir acá. Es un desafío del castellano. Cuidado.
Por ejemplo, hay una poesía que dice: callad, cuitados, que no sabéis entender. Que es, la poesía se llama La mujer y la botella. Es muy linda esa poesía. Bien, entonces hemos aprendido taita, 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 abuelo. Yarui, yarui, rui, rui, yarui, abuela. Tuba, tuba, o ru, ru, ru. Es padre, s, madre. Ahora vamos a ver algo que es un poco así diferente en guaraní. Sí, ¿cómo diríamos hijo, que es la secuencia que vendrá? Pues vimos abuelo, abuela, padre, madre. Ahora vamos a ver hijos. ¿Y cómo decimos hijo en guaraní? Esto en este momento se complica un poco porque en guaraní existen palabras que solo son pronunciadas por mujeres. No le cabe al hombre pronunciar estos tipos de palabras. Son exclusividad de las mujeres, porque en guaraní también las mujeres tienen un papel muy importante y por eso ellas tienen sus propias palabras que son solo de ellas. Y también los hombres tienen palabras que son solo de ellos, incluso para decir sobre hijos, que son una de las cosas más importantes, que es sobre hijo. Y esto cada uno tiene su particularidad de referirse a su hijo, a su descendencia. Bien, ¿cómo la mujer diría? Colocaré así una frase: cuñante hoy por uva. Pero antes que veamos esto, yo tengo que explicarle también que tenemos que ver cómo decimos hombre y mujer. Entonces, hombre, mujer sería cuña. Mujer es cuña. Mujer. Mujer, cuña. Y hombre es cuimbae. Ya les voy a explicar por qué le estoy pasando esto. Cuimbae. Cuimbae es hombre. Cuimbae, hombre. De esta manera. Muy bien. Ahora sí tenemos la frase inmediatamente hacia abajo donde vamos a usar cuñante hoy por uva. Cuñante hoy por uva, que significa solo mujeres usan. Solo las mujeres pueden usar. Solo las mujeres pueden usar. Eso sería cuñante hoy por uva, la traducción. Cuñante hoy por uva, solo las mujeres pueden usar. Vamos a ver acá. Membu. Membu es hijo, pero solo la mujer va a usar. Solo la mujer va a decir membu. Si ella va a decir mi hijo, diría shemembu. Mis hijos, shemembu cuera. Bueno, entre tanto, cuando la mujer dice shemembu, está diciendo mi hijo. Pero para decir que es una mujer o un hombre, una mujer o un hombre, ella tiene que especificar la sexualidad. En este caso, vimos acá cuña, que es mujer. Entonces, si ella quiere decir mi hija, tendría que decir shemembu cuña. De esta manera, shemembu cuña.
Está diciendo mi hija. O membukunya hija. Voy a dejar así. Hija. Membukunya. Creo que si no les está quedando claro, quiero que pregunten. Hija membukunya. Y si va a decir hijo, tendría que ser en este caso membukuimba e, que es hombre. Membukuimba e en este caso es hijo. O sea, está diciendo hijo hombre, hija mujer, hijo hombre. Hijo mujer e hijo hombre. En este caso sería de esta manera. Hijo mujer, hijo hombre. Ahora vamos a ver que solo los hombres usan. Entonces acá tendríamos que escribir así. Kuimba ente. Kuimba ente hoy por uva. Hoy por uva. Solo los hombres pueden usar. Esto lo traeré más hacia acá un poco. Esto también. Bueno, tenemos así. Kuimba ente hoy por uva. Vamos a ver. Por ejemplo, si el hombre va a decir hijo, ya va a cambiar. Diría ta'ura. Si va a decir mi hijo, por ejemplo, sería she ra'u. Shera'u, mi hijo. Si va a decir mi hija, diría shera'yu. Shera'u y shera'yu. Entonces está diciendo mi hija, mi hijo y mi hija. Mi hija, shera'yu. Mi hijo, shera'u. Shera'u. Mi hija shera'yu, mi hijo shera'u. Voy a responder una pregunta. Hola Adriana Poleto, qué bien, vives en Paraguay. Me alegro por ti por querer aprender el guaraní. Si quieres contacto, les voy a dejar acá escrito mi número de teléfono. Si alguien se interesa en hacer su, ¿cómo les puedo decir? En hacer su clase particular, pueden llamarme. Hago clases particulares por hora. Entonces tengo acá, les voy a dejar mi número de WhatsApp para que puedan entrar en contacto. Y así les puedo hacer una ocasión especial para hacer una clase en guaraní que puedas aprender conmigo de forma fácil, rápida y divertida. Muchas veces no tan divertida porque hay cosas que son muy complejas, pero con nuestra humildad lo hacemos, lo tornamos más fácil un poco, digamos. Qué bien. Me alegro por estar todos ustedes acá. ¿De qué lugar de Paraguay eres, Adriana? ¿De qué lugar sos de Paraguay? Bien. Mi hijo, mi hija. Esto sería la palabra ya conjugada, porque esto ya se va a tornar un poco más complicado, pero tengo que explicarle. Acá, por ejemplo, para decir hijo en guaraní, es una palabra genérica, que lo llamamos de triforme, que son tres formas de decirse. Entonces la genérica es ta'ura. ¿Cómo suena esto? Ya vamos a aprender enseguida. Esto va a sonar de esta manera. Cuando yo quiera conjugar
la palabra ta'ira, que es hijo, literalmente el nombre correcto, hijo, cuando quiera conjugarlo en primera o segunda persona, esto me va a cambiar. No va a ser ta'ira, se va a tornar ra'uj. Lo vamos a suprimir la palabra ra y vamos a cambiar la letra T por la letra R, al igual que está acá. Entonces, por ejemplo, sería shera'uj. Shera'uj, entonces en este caso, Shera'uj, mi hijo. Ah, qué bien, Adriana. Conozco Catuete, viví en Catuete, Puente Quejas, Altos del Guairá, La Paloma, por todas esas regiones. Yo soy de Ubirarobana, que se queda un tanto cerca también de ahí, creo que a 70, 80 kilómetros de mi ciudad natal, de mi ciudad por donde crecí. Venía mucho a Catuete, a Supermercado Pluma. Supermercado Pluma es uno de los más antiguos ahí de Catuete, ¿verdad? Me alegro porque estés en el canal, nos acompañando. Si puedes también compartir este video con más personas de ahí. Es terreno que conozco muy bien. Siempre voy, cuando voy a mi casa, a la casa de mis padres, paso por ahí por Catuete, cruce Guaraní, cruce Carolina y por ahí va, ¿no? Mis padres viven cerca de Curuguatú. Catuete es una ciudad moderna, linda, y una ciudad valorizada también, muy linda. Si alguien un día tiene la oportunidad de pasar por Paraguay, pasen por Catuete, que es una ciudad muy linda y tiene bastante extranjero, o digamos brasilguayos, que son brasileños naturalizados paraguayos o hijos de brasileños que nacieron ya en Paraguay, o paraguayos lo digamos. Les estaba explicando que entonces ta'ira es hijo. Para conjugarlo en primera y segunda persona decimos ra'uj. Y después yo les voy a explicar esto en la conjugación más hacia adelante. Entonces yo diría shera'uj. E hija literalmente sería tayura. Tayura. Entonces en este caso tengo hija. De esta manera. Tengo hija que digo de esta manera. Bueno, acá entonces hemos visto ya estas dos partes y creo que, ¿cómo les puedo decir? Creo que están aprendiendo, están yendo por aprender más y yo les quiero presentar más cosas importantes sobre el guaraní y quiero que siempre estén aquí conmigo para que haya más aprendizaje sobre el guaraní, porque el guaraní es un idioma muy lindo, es un idioma así que digamos que nos orgulla, un idioma que es propio de nuestro país, ¿verdad? Es un idioma hermosísimo. Y entonces es importante que lo aprendamos, es importante que nos esforcemos para aprenderlo. Y de a poco se aprende. Por ejemplo, como Adriana está en Paraguay a bastante tiempo y todavía no lo habla, y siempre es tiempo de empezar a aprenderlo, a estudiarlo y a estar siempre allí haciendo ¿cómo les puedo decir? Haciendo de que tu aprendizaje sea de la mejor forma posible. Esto es muy importante. Y yo he pasado por todo esto. Les he pasado, por ejemplo, Taitá, Yari, Tubaru, Si, Membu. Y esto, por ejemplo, vamos a ver ahora. Vamos a hacer algunas preguntas sobre esto. Por eso he pasado por ello. Y para tanto voy a irme hacia abajo porque voy ahora a hacer preguntas en tercera persona, para que podáis ver cómo es un poco diferente. Bueno, si yo quiero preguntar, por ejemplo, yo pregunté por su nombre a la persona. Baisha Panderera sería ¿cómo es tu nombre? ¿O cuál es tu nombre?
Y si yo ahora, por ejemplo, quiero preguntarle a la persona cómo se llama tu mamá, por ejemplo. ¿Cómo le diría cómo se llama tu mamá o cómo es el nombre de tu madre o de tu mamá? Le preguntaría de esta manera. Baishapa. Baishapa hera desu. Baishapa heran desu. Estoy haciendo esta pregunta que sería ¿cómo se llama tu mamá? Voy a colocar tu madre, que es en español correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama tu madre? En este caso estoy haciendo esta pregunta. Voy a dejar un poco mayor aquí. Tengan paciencia conmigo. Estamos haciendo nuestra clase en... ¿Por qué no me está yendo? Déjame ver. Bien, ahora sí. Entonces yo le pregunto acá, ¿cómo se llama tu madre? Voy a borrar todo lo que tengo acá. Voy a traer hacia acá y vamos a empezar. Baishapa heran desu. Baishapa heran desu es ¿cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Baishapa heran desu. La respuesta sería Shesu. Shesu era Sara. Shesu era Sara, que es el nombre de mi madre. Mi madre se llama Sara o el nombre de mi madre es Sara. Acá yo les puse errado. Tendría que colocarlo así. Se diría de esta forma, pero la traducción literal de esto sería ¿cómo es el nombre de tu madre? ¿Cómo es el nombre de tu madre? Sería de esta manera la traducción literal de esta pregunta en guaraní. Pero también se puede usar ¿cómo se llama tu madre? Y la respuesta sería mi madre se llama o el nombre de mi madre es el nombre de mi madre es Sara. De esta manera. El nombre de mi madre es Sara. Acá ya lo tengo correctamente. La pregunta y la respuesta. Y si yo fuera a preguntar, por ejemplo, ¿cómo se llama tu papá? Simplemente cambiaría la madre por el padre. Entonces sería Tuba. Baishapa heran de Tuba. Y acá también sería ¿cómo es el nombre de tu padre? Si yo quisiera preguntar por el abuelo, serían de Taitá, por la abuela de Yarui. Entonces todos estos nombres se quedarían de esta manera. Baishapa heran de Taitá, ¿cómo se llama tu padre? Y la respuesta sería de la misma forma que está acá. Shetuba hera. Shetuba hera, mi padre se llamaba Emilio. Ya falleció. Por eso dije se llamaba. Entonces, Shetuba hera Emilio. Si yo quisiera decir de la misma forma que les he dicho se llamaba, tendría que decir hera acue. Entonces estoy diciendo mi padre se llamaba Emilio, porque ya falleció. Entonces esta partícula acue es del pasado. Entonces Shetuba hera acue Emilio. Y puedo decir si no es pasado, si todavía está vivo, entonces simplemente hera. Tendría que quitarlo el acue. Entonces sí, el nombre de mi padre era Emilio. O mi padre era Emilio. Y ahora creo que ustedes van a poder formar frases con eso, formar preguntas ya utilizando lo que les he explicado hacia atrás. Estaré creando un grupo
Voy a ver si consigo ya enviar en los comentarios el grupo de WhatsApp que tengo para que... Déjame ver acá cómo hago esto. Voy a ver si entro en el WhatsApp y les voy a pasar el link del grupo, que es un grupo nuevo que tengo. Que no es el grupo que está, que hay bastante gente. Esto sería un grupo de enseño que es para quienes están simplemente estudiando, ¿no? Déjame buscarlo acá. Acá lo tengo, creo que hay poco participante, poco miembros, pero esto lo vamos a llenar. Y ya les voy a enviar a través del link del comentario. Van viéndome ahí, enseguida vamos a estar por acá. Le estoy enviando el link del grupo. No, está errado el link del grupo. No es este. Déjame hacer otra vez. Copiar el link. Y ahora sí les voy a enviar. Este es el link del WhatsApp del grupo. Quien quiere participar, este grupo es para enseño. El otro grupo que hay es para hablar, para charlar con amigos y todo. Pero esto, si quieren agregar acá, vamos a hacer toda nuestra clase. Incluso yo ya les voy a enviar todos los prints de lo que hemos hecho hoy ya en ese grupo. Entonces empezamos desde el inicio. Ya voy a estar haciendo los prints. Que sería, ya voy a estar haciendo eso y enviando en el grupo. Quien quiere participar. Esta sería la primera parte. Uno. Voy a enviar todos. Voy a volver acá. Vamos al siguiente. Que también hemos aprendido sobre cómo preguntar. Esto también voy a enviar al grupo. El segundo. Entonces les pido a ustedes que están acá, si quieren acceder al grupo, accedan. Voy a ver el tercero. Que es Sherogagua. También voy a enviar el print al grupo. Tengan paciencia conmigo que estoy enviando todo. Si quieren acceder al grupo, accedan. Y ahora este último que estábamos viendo, voy a organizarlo acá y vamos a continuar con nuestra clase, con nuestra live. Si conocen a más personas que quieren aprender, que tienen el deseo de aprender, si les quieren enviar el link de esta live, de este en vivo, me va a ayudar bastante porque cuanto más gente participa, más tenemos gente que nos va a acompañar. Muy bien, vamos continuando acá. Continuando con nuestra live de hoy, ¿no? Y vamos yendo, haciendo más y más clases. Enseguida ya vengo para hacer más. Solo voy a compartir esta clase en los grupos. Muy bien, vamos a volver. Vamos a ver qué más podemos ver en ese sentido. Ahora que hemos visto todo esto,
Entonces vamos a pronunciar para encerrar esta parte. Entonces, si yo quiero preguntar cómo se llama tu madre o cuál es el nombre de tu madre, cuál es el nombre de tu mamá, yo diría Baishapa heran desu. Baishapa heran desu. ¿Cómo se llama tu madre? Shesu hera Sara. Shesu hera Sara. Mi madre se llama Sara. Baishapa heran de tuba. Baishapa heran de tuba. Baishapa heran de tuba. ¿Cómo es el nombre de tu padre o cómo se llama tu papá? Puede ser también cómo se llama tu padre. Shetuba hera acque Emilio. Shetuba hera acque Emilio. O simplemente Shetuba hera Emilio. Shetuba hera acque Emilio o Shetuba hera Emilio. Estoy diciendo que mi padre, cuando digo acá Shetuba hera acque, estoy diciendo mi padre se llamaba Emilio. Shetuba hera acque. Acá incluso hay que usar un puso de esta manera. Shetuba hera acque Emilio. Mi padre se llamaba Emilio. O si yo digo simplemente Shetuba hera Emilio, mi padre se llama Emilio. Este acque es una partícula del pasado. Entonces por eso no lo usamos. Una partícula del pasado. Muy bien, hemos aprendido esta parte. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar un poco. Déjame ver qué podemos ver. Vamos a ver ahora sobre los pronombres personales. Como les he dicho, este es un curso básico del básico para que aprendan desde el inicio. Después vamos a ver también el abecedario, porque es importante conocer letra por letra. Eso tendría que ser al inicio, pero iba a ser un poco cansativo, digamos, un poco no tan, ¿cómo les puedo decir? No tan animado de hacer. Entonces por eso hemos empezado por hacer ya las preguntas, conocer los saludos y todo más. Ahora vamos a ver los terarangüe. Terarangüe. De esta manera. Terarangüe. Terarangüe es pronombre personales. Pronombre personales. Terarangüe. ¿Qué quiere decir? En lugar del nombre sería terarangüe, sería en lugar de nombre o en vez de nombre, que sería pronombres personales. En esto les pido un poco de atención, que os fijéis bastante, que den lo máximo de vuestra atención, porque esto es tema que es muy usual en guaraní. Y quien aprende esto ya aprende casi que el 20% de la estructura del idioma guaraní, digamos, de la estructura de cómo hablar el guaraní. Después vamos a ver también sobre gramática. Haré un elaborado de gramática bien básica para que podamos aprender. Empecemos por los terarangüe. Vamos a ver cuáles pronombres tenemos. En español tenemos she. No, en español tenemos yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas o ustedes. Ok, en español tenemos esto. En guaraní no es diferente. En guaraní tenemos también yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Y vamos a ver cuáles son. Yo en guaraní es she. She, yo. She. Entonces esto sería yo, she, en pronombre personal. She. Si fuera a decir tú, sería de. De es tú. Voy a decir ella o él o ella. Diría jae. En guaraní, la tercera persona es neutra. Entonces sería jae para ella o él. Ahora tenemos, voy a pasar de este lado, la primera persona del plural. Y acá ya vamos a ver una diferencia gritante del español al guaraní. Porque tenemos dos tipos de este pronombre personal que les voy a pasar. Primero tenemos el ñandé.
ñandé es nosotros. ñandé, nosotros. Voy a despejar un poco más hacia acá. También tenemos oré. Después le voy a explicar todo correctamente. Oré. También se dice oré a nosotros. Estas dos, por tanto, es nosotros. Estas dos es nosotros. ¿Ok? Nosotros. Después le voy a colocar sus traducciones todas. También es un pronombre neutro. Entonces decimos nosotros o nosotras. Sirve para los dos. Ahí tenemos el otro pronombre, vosotros o vosotras, le diríamos pe. Pe. Y por fin tenemos jaecuera. Jaecuera. Así, jaecuera. ¿Qué quiere decir ellos o ellas? Y también es un pronombre neutro. ¿Ok? O sea, todos los pronombres en guaraní son neutros. Teniendo en cuenta esta orden que hemos visto de pronombres personales, ya tendré acá su traducción. Voy a hacer su traducción. Voy a cambiar su color para el azulito y voy a cambiar la letra para el blanco. Entonces, she sería yo. Yo. De es tú. Jae sería él y ella. Él, ella, jae, él, ella. Voy haciendo despacito para que podamos aprender correctamente. Y acá vamos a ver por qué tenemos dos formas de nosotros. Ya les voy a explicar. Nosotros, voy a hacer abreviado así, nosotros o nosotras. Nosotros o nosotras. Entre tanto, ese nosotros o nosotras es incluyente. Voy a cambiar para el teclado español. Entonces sería incluyente. Esto entonces sería incluyente. Bueno, voy a dejarlo acá y voy a colocar también el nosotros, que es el oré. Esto sería excluyente. Excluyente. Entonces tenemos oré excluyente. Y acá tenemos pe, que es vosotros o vosotras. Voy a dejar abreviado así. Creo que todos conocen la abreviatura de... Ahora no me acuerdo si bien que es así o no. Y ahí tenemos acá ellos y ellas. Voy a copiar también. Ellos o ellas. De esta manera. Ellos o ellas. Bien, acá vemos entonces, primero vamos a pronunciar, después le voy a explicar toda la diferencia o todo el porqué de tener dos ñandé, dos nosotros, ¿no? Dos ñandé, dos nosotros. Bien, si estáis viendo, si quieren repetir tras mí las palabras que voy pronunciando, es bien que así ya os vais entrenando. She, se pronuncia de esta manera, she, como si fuera con SH,
No confundan porque para los que hablan español, la letra CH se pronuncia che, pero no es che, se pronuncia she, porque después vamos a ver en el abecedario las pronuncias correctas de cada palabra, de cada letra, de cada consonante. Entonces, she, she, she es yo, she. Tú es de. Hay que presionar la lengua detrás de los dientes de arriba, les voy a decir así, de los dientes superiores. Y con la pronuncia hacer de, de. Ahí esto significa tú. Ahora tenemos jae, jae, jae. No van a confundir con jae. Cuando tenemos esta apóstrofe en guaraní lo llamamos de puso, que es también hace parte como si fuera una consonante. Entonces puso, la traducción de puso es sonido cortado, corte de sonido, corte de sonido. Ok, entonces por eso decimos puso. Entonces por eso se corta el sonido de la palabra. Sería ja-e, ja-e, ja-e. Él o ella, él o ella. Ahí tenemos ñande, ñande, ñande. Al igual que el ñ del español, la ñ del español, no el ñ, está errado. Es decir, en guaraní todas las letras son femeninas. Entonces por eso la ñ, la o, la u. No se dice el u. Entonces la ñ, ñande, ñande, es nosotros o nosotras incluyente. ¿Por qué incluyente? Vamos a suponer que estamos en un grupo. Estamos en una fiesta, digamos. Y en esa fiesta hay 4 mesas agrupadas. Son 4 mesas con personas, varias personas, 4 familias. En cada mesa una familia. Si yo voy a palestrar y quiero decir nosotros, incluyendo a todas, a las 4 familias, nosotros estamos aquí diciendo de las 4 familias, diría ñandé, ñandé estamos aquí. Todos nosotros estamos aquí. Ahora si yo fuera, por ejemplo, decir sobre mi mesa, entonces nosotros de la mesa 3 tendría que decir oré, oré de la mesa 3 y no ñandé de la mesa 3. Si yo fuera a decir ñandé todos los convidados o oré de la mesa 3, oré familia, por ejemplo, si estoy diciendo de mi familia, de que está en el grupo de mi mesa, de la mesa en que estoy. Si voy a decir nuestra familia, incluyendo a todo, entonces diría ñandé familia. Si voy a decir sobre la familia mía, diría oré familia. ¿Ok? Creo que se quedó claro. Si no han aprendido, si no le han quedado claro, comenten, me pregunten que yo les voy a responder. Ahí tenemos PE. PE significa usted, vosotros, ¿verdad? Y se puede decir también ustedes. Vosotros o ustedes. Y jaecuera es ellos o ellas. Ellos o ellas. Ahora que aprendimos, que hemos visto ya esta parte, vamos a ver algunos verbos para conjugar. Voy a traer algunos verbos más tranquilos de ser conjugados. Ya les adelanto que en guaraní tenemos 3 grupos verbales, 3 grupos de conjugaciones en que son diferentes su forma de conjugar. Entonces vamos a ver los verbos más comunes. Por ejemplo, va'apo. Va'apo es trabajar. Voy a cambiar al teclado guaraní. Va'apo es trabajar. ¿Qué? Es dormir. Entonces yo voy a colocar acá trabajar. Trabajar. O acá dormir.
Vamos a ver otro verbo, ¿cuál es? Voy a colocar descansar, sería putu. Entonces sería descansar. Descansar, creo que así se escribe. Acá no está escrito correctamente. Voy a colocar también comer o almorzar, que es karu. Esto voy a colocarlo como comer. Y vamos a ver más un verbo. Esto vamos a hacer la conjugación de estos verbos. Estos verbos se llaman areales. Después le voy a explicar esto en gramática. Voy a ver un otro verbo que es se, que quiere decir salir. Ok, se, así de esta manera, se es salir. Se, salir. Muy bien, entonces vamos a pronunciar estos verbos. Después de pronunciarlo, yo me voy un poco a tomar un poco de agua. Mientras eso voy a dejar pasando un video para que podáis ver, podáis asistir mientras esté bebiendo agua. Vamos a hacer una pausa de 10-15 minutos, después volvemos. Primero, va a po es trabajar. Pronunciamos va a po. Que dormir, que dormir. Putu, descansar. Caru, comer o almorzar. Y se, salir. Estamos viendo entonces cómo son estos verbos, cómo podemos pronunciarlo correctamente. Cómo podemos ver también la forma de pronunciarlo, la forma de hacerlo y vamos a ver cómo conjugarlo. Y como les he dicho, voy a traer un video sobre el guaraní para que podáis fijaros mientras voy a tomar un poco de agua y después vuelvo. Espero que hasta acá les tenga ayudado, les tenga proporcionado un buen aprendizaje. Espero que también puedan disfrutar de esta clase de hoy, puedan conocer más sobre el idioma guaraní y que a cada día puedan, ¿cómo les puedo decir? Puedan aprender más y más, puedan estar allí siempre entrenando más para aprender más todavía sobre el guaraní porque es un idioma que tiene su particularidad y requiere un tanto de estudio, un tanto ¿cómo les puedo decir? Un tanto de que podáis así fijarse más, dedicarse más un poco al estudio. Muy bien, déjame ver qué les puedo dejar pasando acá. Voy a ver acá un video que les puedo dejar pasando. Voy a ver acá un video que está, creo que hay que son 15 minutos de video. Sí, les voy a dejar este video. Voy a dejar este video para que podamos asistir mientras yo me voy al baño, todo más. Al baño y después podemos ver más clase porque esta clase va a continuar hasta muy, muy tarde, digamos así. Entonces voy a
tirarlo hacia arriba. Voy a colocar acá para que todos puedan ver, puedan asistir a esta clase, que es una clase nueva que tengo. Se va a quedar pasando acá. Déjame ver cómo está. Bueno, no me estoy encontrando cómo pasarlo. Déjame ver, voy a traerlo hacia acá directamente para ver si se me pasa acá. A ver si se me pasa por acá. Si se me pasa, está tranquilo. Solo un rato que estoy intentando hacerlo. O mejor, puedo dejarlo. Ya sé cómo dejarlo. Ya sé exactamente cómo dejarlo. Voy a abrir el video y voy a dejar pasando. Entonces les pido que no salgan o que después vuelvan. Volveré exactamente a unos 15, 20 minutos más o menos. Voy a abrir acá. Voy a dejar que pase así. Voy a volver. A este y voy a modo estudio. Voy a venir acá y voy a capturar esta ventana que es, déjame ver dónde está, acá. Ok, voy a ajustar, estoy ajustando para que se pueda crecer más y pueda pasar acá para que puedan ver esta clase mientras me voy al baño todo más. Muy bien, vamos a ver cómo se va a quedar. Los amigos Maite y Marisa Papeme. Déjame ver cómo se va a quedar. Voy a quitarme acá la música. Voy a quitarme todo el sonido. Entonces, gente, vamos a parar un poco. Voy a dejar pasando esta clase que está acá. Si pueden ver mientras me voy al baño, todo más. Si pueden responderme por algo también. Yo pararé un poco por unos 15 minutos más o menos. A las 12 y poco volvemos y continuamos. Ok, hasta pronto.
ou fazendo o nosso diálogo. Então, ama em rece. Ama em rece. Olho para ele ou para ela, ou olho nele ou nela. Ou pode ser também eu olho para ela ou para ele, olho nele ou nela. Por exemplo, se alguém fala assim, você está vendo aquela casa? Sim, estou vendo. Pode ser também vendo, ou estou olhando para ela. Neste caso seria sim, estou olhando para aquela casa. Então, ama em rece seria estou olhando para qualquer coisa que você queira dizer que está olhando. Agora vamos para a segunda frase que vou voltar aqui novamente o vídeo, voy a volver al video al inicio. Este video está en portugués, me olvidé de explicarles, pero estaré dejando pasar. Y al inicio no pasó con el audio y ahora entonces he resuelto la parte del audio que no había pasado y les voy a dejar desde el inicio nuevamente pasando con el audio. Buena clase a ustedes ahí mientras me tomo un poco de agua. Los amigos Maitei, Baisha Papimé, Tapengua Reponente, com a Covideu, com a Arape de Rechata, com a Potem, e Jarecova Ape. Hoje nós vamos ver essas 6 frases que temos aqui em Guarani, 6 frases novas, e acreditem, são muito usuais em Guarani. E a primeira frase que eu trouxe aqui é esta frase que está escrita aqui, ama em rece. Ama em rece. O que seria a tradução de ama em rece? Seria eu olho para ele, para ela ou para ele, nesse sentido. Neste caso, vou deixar apenas olho para ele ou para ela, que seria exatamente olho para ele ou para ela, e ainda teremos uma outra tradução que seria olho nele, ou pode ser também nela. Neste caso, serve para os dois, como em Guarani o pronome é neutro, então assim a gente não tem nele ou nela, sempre vai ser neutro os pronomes. Então aqui deu para compreender que Maen, vamos interpretar esta frase. Então, a Maen rece. Maen é olhar. Guardem isto. Maen, olhar. Maen, olhar. A é da primeira pessoa. Então, a Maen quer dizer eu olho ou apenas olho. E aí, rece quer dizer nele, nela ou a ele, a ela. Seria usado para essas duas formas de interpretação. Vai depender muito do contexto em que estamos montando a nossa frase ou fazendo o nosso diálogo. Então, ama em rece. Ama em rece. Olho para ele ou para ela, ou olho nele ou nela. Ou pode ser também eu olho para ela ou para ele, olho nele ou nela. Por exemplo, se alguém fala assim, você está vendo aquela casa? Sim, estou vendo. Pode ser também vendo, ou estou olhando para ela. Neste caso seria sim, estou olhando para aquela casa. Então, ama em rece seria estou olhando para qualquer coisa que você queira dizer que está olhando. Agora vamos para a segunda frase que fala o pukavu cheve. O pukavu cheve. Qual que seria a tradução de o pukavu cheve? O pukavu cheve seria sorriu para mim, sorriu para mim. Ou ele sorriu para mim. Por que ele? Eu não coloquei o ele aqui, mas seria ele sorriu para mim ou apenas sorriu para mim, porque estamos se referindo a um terceiro. E aqui vamos compreender a tradução desta frase, o pukavu cheve. Puká, se vocês quiserem anotar, puká é rir, dar risada, rir. Pukavu é sorrir. Esse pukavu seria meio riso, tipo, me deu um riso leve, um leve riso, que seria, então, neste caso, um sorriso. Então, pukavu é sorriso e puká é rir. E aqui temos a palavra o, que é da terceira pessoa. Então, o pukavu quer dizer sorriu
Ou ele sorriu. Pode ser sorriu, neste caso. Opukavu sorriu. E cheve quer dizer para mim. Cheve, para mim. Então, vimos aqui a compreensão da tradução de opukavu cheve. Opukavu cheve quer dizer sorriu para mim. Lembrem sempre da letra U. A letra U tem que estar sempre esta pronúncia U com a garganta para poder ter um bom aprendizado. Você já viu essas duas frases e você está aqui assistindo e se por acaso ainda não se inscreveu no canal, aproveite, deixe a sua inscrição, deixe o seu comentário também o que você está achando desse tipo de aula, se te ajuda a satisfazer a sua curiosidade sobre a língua guarani, a aprender algo mais sobre a língua guarani. Sempre vamos ter assim frases como essas postando aqui no canal. Então, se você está gostando, está curtindo, só se você estiver gostando da aula, aí você deixa o seu joinha, o seu like aqui no vídeo. Agora vamos ver a terceira frase que fala adjepuapu, adjepuapu, adjepuapu. Adjepuapu quer dizer estou preocupado, estou preocupado, estou com preocupação, preocupado. Então, adjepuapu seria isto. E vamos interpretar. Puapu é preocupação. Puapu é preocupação. Jepuapu, aqui tem um A a mais, né? Eu vou tirar esse A assim. Adjepuapu. Agora está correto. Esse A que estava antes não estava certo, tá? Então, assim, seria dessa forma a pronúncia. Adjepuapu. Então, vamos lá novamente. Puapu é preocupação. Jepuapu é o ato da preocupação. Então, o ato da preocupação seria o preocupar-se. Então, je seria como se fosse preocupação, ato. Seria, neste caso, a tradução se fosse ver no sentido literal. Mas aqui, então, seria jepuapu, preocupar-se. E a letra A vem da primeira pessoa para conjugar, então estou preocupado. Este A representaria o estou. E jepuapu também pode ser preocupado, neste caso. Então, preocupar-se, preocupado. Ele está preocupado, por exemplo, se fosse falar, eu trocaria apenas a letra A pela letra O. Então, seria o jepuapu está preocupado. Ele está preocupado. Muito bem. Vimos aqui, então, que puapu é preocupação. Jepuapu preocupar-se. Então, quando eu falo jepuapu, estou preocupado. Vimos essas três frases aqui, essas três primeiras frases, aonde aprendemos ama enrecer na primeira parte aqui, ama enrecer, e quer dizer olho para ele ou para ela, olho nele ou nela. Ama enrecer, ama enrecer. E aí vimos a segunda frase que fala opukavu cheve. Opukavu cheve, sorriu para mim, sorriu para mim. E a terceira, adjepuapu, adjepuapu, estou preocupado. Agora vamos ver essa frase que está um pouquinho mais longa, só que ela é bem fácil de compreender. Aqui fala então, Anyembo e nyandejarape rese. Anyembo e nyandejarape rese. Anyembo e nyandejarape rese. E quer dizer, eu oro a Deus por ele ou por ela. Vou colocar somente o A aqui. Eu oro a Deus por ele ou por ela, ou oro a Deus por ele ou por ela. Podemos também suprimir a palavra eu aqui da frente. Neste caso, Anyembo e nyandejarape rese. E vamos interpretar também esta tradução. Se vocês estão aí anotando, anotem. Nyembo e é orar, rezar ou orar. Tanto serve para as duas coisas, tá? Nyembo e, então, é a palavra literal de Nyembo e seria ensinar-se. Então, Nyembo e é o ato de ensinar, porque Mboe aqui é ensino. Então, Nyembo e é ensinar-se. Mas neste caso, a tradução de Nyembo e é orar ou rezar. Se fôssemos traduzir
na tradução literal seria ensinar-se, mas neste caso a tradução que corresponde a Nhemboe é orar ou rezar. E quando eu falo Nhemboe, estou conjugando na primeira pessoa, então eu falo eu oro. Se eu falo simplesmente Nhemboe, oro ou rezo ou eu rezo. E aí, Nhandejara, acho que muitos sabem que quer dizer Deus Nosso Senhor ou Nosso Dono na palavra literal, mas nesse caso seria Nosso Senhor, ou os cristãos se referem para Nhandejara como Deus, porque o Deus na língua guarani é Tupã, mas neste caso é de uma mitologia, mas usamos também a palavra Tupã, mas para a tradução mais correta seria Nhandejara, que os cristãos usam, nós cristãos usamos. E Nhandejarape quer dizer a Deus, e Recê é por ele, como vimos aqui, ele e ela. Então, Recê seria por ele. Compreendido, então, essa parte, Nhemboe, Nhandejarape, Recê, quer dizer eu oro a Deus por ele ou por ela. E para finalizar aqui, nós temos apenas duas palavrinhas finais, que uma chama-se Pai e a outra Boriahu. Então, nós vamos ver essas duas palavras finais e a gente vai compreender o que é isso. E estou muito feliz por estar compartilhando mais esta aula com vocês. Estou feliz de verdade mesmo, porque as aulas estão dando uma boa produção para nós. Assim, uma boa produção no sentido de que vocês estão a cada vez mais engajando e se interessando mais pela língua guarani. Isso para mim é muito importante. E agora vamos ver aqui então, Pai. O que é Pai? Alguém sabe o que é Pai? Pai seria padre, a figura do padre, do sacerdote. Então, Pai seria um sacerdote. Pode-se usar também para pastor, mas neste caso, como na época foram traduzidos pelos católicos, né, pelos jesuítas, então eles usaram Pai como padre, sacerdote. Pai, na verdade, é uma figura de um líder religioso da cultura guarani. E que, neste caso, como é um líder religioso, Pai se refere a um líder religioso, mas nós usamos para padre ou sacerdote. Pode-se usar também para pastor, essas coisas, mas eu acredito presbítero, pastor, né? Mas eu acredito que o nome que é mais comum a ser chamado em Guarani seria padre e sacerdote, até porque o mundo evangélico surgiu depois, né, bem depois, então por isso que, na verdade, não teve um nome assim. Não é que surgiu depois, é que chegou bem depois até os Guarani, né? Eles podem até ter outro nome, a gente pode fazer uma tradução de outro nome, mas aqui não confundir Pai, que quer dizer padre, tá? Essa seria uma referência a eles, porque Pai na língua guarani seria o líder religioso do Guarani, do povo Guarani. Acho que deu para compreender. E para finalizar, uma palavra que foge do contexto que estamos estudando, que é Boriahu. Boriahu, alguém sabe o que quer dizer Boriahu? Boriahu? Boriahu quer dizer pobre. Isso mesmo, anotem aí, pobre. No caso, já está anotado aqui. Então, se eu quiser falar eu sou pobre, falaria Shemboriahu. Eu sou pobre. Usaria a palavra She. Se eu for falar que alguém é pobre, ele ou ela é pobre, falaria Hae Imboriahu. Teria que usar a letra I. Mas isso nós vamos deixar para fazer numa próxima aula, porque essa aula já se estendeu bastante. Vamos repassar tudo novamente. Para você que ficou até aqui, parabéns por mais este aprendizado. Acredito que você tenha aprendido bem, porque eu explico bem e me esforço o máximo para passar todos os meus conhecimentos que eu tenho para vocês. Então aqui a primeira frase, Amaen Recê. Amaen Recê. Amaen Recê. A segunda frase, Opukavu Cheve. Opukavu Cheve. Opukavu Cheve. A terceira frase, só dando aqui uma explicação, abaixo estão as traduções. Então, a primeira tradução da primeira frase são essa, da segunda frase essa e a terceira essa, e assim sucessivamente. Agora, a terceira frase, Adjepuap. 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 A quarta frase é mais longa e ela soaria desta maneira.
Añemboe ñandeyara PGC. Añemboe ñandeyara PGC. Que seria Añemboe ñandeyarape GC. GC. Para quem está muito acostumado com português, vocês podem falar Ñandeyarape. E aqui também Añemboe, que seria como se fosse o NH do português, né? Essa palavra Nhê é exatamente assim. Então você poderia falar dessa maneira ainda, Añemboe GC, Ñandeyarape. Só que neste caso não estaria correto porque a gente está tirando a originalidade da língua guarani. Então, procurem aprender a falar nhê, 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 nhê. Mais uma vez a leitura Añemboe ñandeyarape GC. E a penúltima palavra, que é a quinta, fala sobre pai. Pai. Pai é padre ou sacerdote, um líder religioso guarani. E por fim, Mboriahu. Mboriahu. Mboriahu é pobre. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que contribua para os conhecimentos de vocês, que cada dia mais vocês possam ter mais conhecimento sobre a língua guarani, possam aprender mais e mais. Fico muito feliz de estar sempre compartilhando conhecimentos. Logo, logo estarei fazendo mais aulas sobre essas, porém em espanhol também, para ir sempre tendo para as duas versões. Hapeisha lomita añe media wihaguero nyondive ko arape ha apenya boteta nyande video ha jajo pv. Muito bem, então aqui vimos, já terminamos essa parte. Daqui a pouco já estou aparecendo aqui. Deixei uma aula passando aqui e eu tive uma ideia super legal agora. Vou baixar várias aulas minhas, vou emendar todas elas e vou fazer uma live só dessas 200 vídeos que eu tenho. Deixar a live rodando para vocês assistirem o tempo que quiserem sobre as nossas aulas em Guarani. Aqui. Bom, então vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje. Vamos ver aqui o que voltamos novamente para a aula aqui de Guarani, que temos visto. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Acho que deu uma mexida aqui no... Tem que voltar a enquadrar ela aqui novamente, porque eu fiz a transformação do zoom para o... Agora sim, agora está bem enquadradinha aqui já a nossa aula que temos aprendido. Não saiam da live, que eu já vou chegar aqui para a gente fazer outras coisas aqui na live, que vai ser muito interessante também para o aprendizado. Daqui a pouco já vamos ver. Só estou vendo aqui se eu consigo adicionar aqui o meu vídeo. Eu acho que para o vídeo não vai aparecer mesmo. Deixa eu ver se aparece aqui. Não está aparecendo. Acredito que daqui a pouco já aparece. Deixa eu só desligar e ligar novamente a nossa câmera aqui para ver se o vídeo aparece. Vão entrando, pequeno, Nhamunguetá. Acabei falando em portugués, pero vamos a continuar en español. Estuve hablando un poco en portugués, pero vamos a volver a hablar en español. Me he olvidado que este en vivo estaba en español, pero no hay problemas, estamos en vivo y muchas veces confundimos. Pero les quiero pedir que van entrando, porque ya vamos a continuar con nuestra clase, con nuestra live. Ya vamos a continuar enseguida. Enseguida ya continuamos. Déjame ver si me va a ir ahora acá
la cámara, si me va o no. No, la cámara no me va más. Infelizmente la cámara no me va más, pero vamos a ver. Vamos a continuar con nuestra clase. Voy a quitarme el video. Vamos a continuar con la clase. ¿Ya están todo ahí? ¿Han visto esta clase? Vamos ahora a ver sobre... Vamos a ver sobre los pronombres personales que estábamos viendo. Vamos a ver cómo hacer cómo hacer la conjugación de estos verbos que hemos visto. Vamos a ver cómo hacer la conjugación. Para aprender a conjugar el verbo en guaraní, es sumamente importante que aprendamos algo antes. Bien. Esto también ya voy a hacer su print y voy a enviar al grupo. Para los que están en el grupo, ya pueden ir accediendo al grupo para ver todo. Va a estar salvo en el grupo. Todo esto va a estar salvo en el grupo. Simplemente entren en el grupo y aprendan conmigo el castellano, el español. Hay 2 personas que han solicitado para entrar al grupo. Voy a analizar y ya aceptar. Acepto y acepto. Ya están autorizados en el grupo. Discúlpenme, no había visto. Ahora ya les autoricé a entrar al grupo. Si alguien más quiere entrar, van entrando. Van entrando al grupo. Van enviando lo que tienen ahí de duda para que podamos sacarle todas las dudas que tienen. Ahora les pido que prestéis mucha atención, que presten bastante atención, que agarren un lápiz, un bolígrafo, un lápiz, lo que sea, para que podáis anotar esto. Tienen que anotar porque si no, no van a aprender. Ya les adelanto ya, porque esto es muy importante que aprendan y es una regla. Y esta regla hay que seguirla al pie de la letra, como se dice en portugués, al pie de la letra. Hay que seguir esta regla de esta manera. Me estoy acomodando acá para empezar. Empezamos en 1, 2, 3. Bienvenidos a esta segunda parte de este en vivo, de esta live, donde estamos aprendiendo gratuitamente el idioma guaraní, que es el idioma oficial de Paraguay y que es el idioma del cono sur de América del Sur. Es un idioma milenar, algo así se le dice. Y es un idioma que era ampliamente hablado por los habitantes de estas localidades, que es del cono sur, del sur de América del Sur y de otros lugares de América. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver sobre esta parte que es la conjugación de los verbos. Esto ya lo vamos a ver acá en el canal. Voy a ver si alguien me ha enviado mensaje. Nadie ha enviado nada. Y estoy esperando que me envíe mensaje. Pues porque vamos aprendiendo más y más juntos así sobre mensajes y todo más. Muy bien, continuamos. Vamos a continuar. Vamos a aprender. Estaba errado, ahora volvió. Ahora estamos viendo acá lo que va a pasar. Voy a copiar eso hacia abajo. Acá nosotros hemos visto sobre los verbos que son baapo. Esto voy a dejarlo bien chiquitito acá del lado. Y voy a traer los pronombres. Ustedes ya saben los nombres de estos pronombres, entonces hay que memorizarlo. Y acá me voy a fijar en ello. Voy a solo organizarme para que podamos ya hacer nuestra clase. Esto voy a dejarlo bien chiquitito para que no nos quite la atención de lo que vamos a aprender. En guaraní, esto es importante que aprendáis. En guaraní,
nosotros tenemos una regla para hacer las conjugaciones en guaraní. Una regla, y esta regla hay que ser seguida. Para la primera persona tenemos she, que es yo. Para que conjuguemos el verbo, por ejemplo, el verbo no va a cambiar su raíz. Acá tenemos el verbo mbaapo y vamos a conjugarlo. El verbo mbaapo. Vamos a conjugarlo. Él no va a cambiar su raíz. Lo que va a cambiar en guaraní son partículas que va a indicar en qué persona está conjugada. Por ejemplo, para la primera persona tenemos una letra, que sería la partícula, una letra para la primera persona. Y será conjugado de esta manera, a través de esta letra que va inmediatamente después de la persona. Es la letra que nos ayudará a conjugar el verbo. Entonces, voy a borrar esto y voy a copiar de acá, que es más fácil. Quiero que prestéis mucha atención. La partícula de la primera persona es la letra A. Partícula de la primera persona, letra A. Esto voy a dejar en rojo. Todo en rojo. Y la letra voy a dejarlo en blanco. Así. Letra A es la partícula de la primera persona. La partícula de la segunda persona para conjugar es la palabra haré. La partícula haré. La partícula de la tercera persona para conjugar los verbos es la letra O. La partícula de la primera persona del plural para conjugar los verbos es la letra ya. Y la partícula de la primera persona también, que es ore, incluyente, excluyente, es la palabra aro, la partícula aro. Y de la segunda persona del plural es la partícula p. Esta secuencia hay que memorizarse porque esto se usa en las tres formas de las conjugaciones de los verbos que tenemos. Tenemos tres tipos de verbos. Yo ya he hecho en vivo sobre esto, pero he decidido ahora hacer un en vivo del guaraní básico y vamos yendo por él. Y la partícula de la tercera persona del plural también es o. Bien, ahora quiero conjugar el verbo trabajar, que es mbaapo. Simplemente lo que voy a hacer es colocar el verbo de la misma forma en que está. Entonces, el verbo es trabajar, mbaapo. Yo voy a decir nada más she a mbaapo. Cuando yo coloco esta letra A, que es la partícula de la primera persona que va, ¿cómo se dice? Que va antes, que va prefijada, que va allí antes, ¿verdad? No es prepuesta, creo que es esto, prepuesta, va antes del verbo. Esta partícula me indica que este verbo está conjugado en primera persona, porque si vemos, por ejemplo, en trabajar, si yo voy a conjugar en primera persona los verbos que terminan en ar, va a cambiar para o en primera persona. Fíjense que yo no voy a decir yo trabajar, voy a decir yo trabajo. La misma forma ocurre en guaraní, pero entre tanto en guaraní, si yo voy a decir yo trabajo, tengo que decir, en vez de cambiar la raíz, o sea, acá a una parte del verbo, yo le acrecento una partícula. Entonces, cuando le acrecento la partícula, este verbo se torna ya conjugado diciendo she amba apo. De esta manera, fíjense, she amba apo. Entonces va a ser pronunciado todo junto, she amba apo. El verbo no cambia su raíz, no cambia su pronuncia. El verbo continúa siendo el mismo, la misma pronuncia. Solamente va a cambiar la partícula. Entonces, por eso en guaraní es fácil la conjugación de los verbos. Es muy fácil. Entonces, de remba apo, jae omba apo,
Hae omba apo. De esta manera. Ahora vamos a ver en la primera persona. Y esto yo ya les tengo que explicar de cara. En primera persona usamos la partícula ya. Es que en guaraní tenemos verbos que son con pronuncias nasales y con pronuncias orales. Por ejemplo, si yo digo que es una pronuncia nasal. Que es una pronuncia nasal. Porque, no, nasal no, que es una pronuncia oral, disculpen, una pronuncia oral, porque no tiene nada que se pronuncia nasalizada. Nasalizada es como si se pronuncia con la nariz, digamos, en guaraní se dice exactamente así, se pronuncia por la nariz. Entonces, cuando los verbos son orales en guaraní, yo voy a conjugar con la partícula ya, ñande. Si son nasales, voy a conjugar con la partícula ña. Y ya van a entender por qué. ña de esta manera. Entonces, en vez de decir yamba apo, yo tengo que decir ñamba apo, porque baapo es un verbo nasal. ¿Y por qué sé que es nasal, del grupo nasal? Porque la consonante MB, la consonante en B, es del grupo de la consonante nasal, o se le dice también seminasales. ¿Entendieron esta parte? Entonces queda en el grupo nasal, con la conjugación nasal. Y del resto continúa la misma cosa, no cambia nada. Rombaapo, pembaapo y ombaapo, de esta manera. Entonces acá ya tengo el verbo conjugado. Si yo digo que trabajo, yo digo she ambaapo, yo trabajo. Si yo digo tú trabajas, de rembaapo, o usted trabaja, sería también de rembaapo. Si yo digo a alguien él o ella trabaja, tendría que decir jae ombaapo. Fíjense que para cada una de la persona tenemos la partícula que va a identificar a cada persona. Si yo diría ñandé, que es nosotros incluyente, nosotros o nosotras incluyente, tendría que decir ñambaapo porque el verbo es un verbo nasal, con pronuncia nasal, por eso decimos ñambaapo. ñambaapo. Y cuando digo nosotros excluyente, diría ore rombaapo, rombaapo, rombaapo. Si voy a decir ustedes o vosotros, vosotras, ustedes, pembaapo, pembaapo. Si voy a decir ellos y ellas trabajan, diría jaecuera ombaapo. Porque en guaraní, por ejemplo, decimos ellos trabajan, ¿viste? Fíjense que está en plural. El verbo trabajar termina en an, trabajan. Pero en guaraní ya pluralizamos el pronombre personal. Entonces está pluralizado con cuera. Cuera es como si fuera la letra S. Es una partícula para pluralizar. Entonces cuando yo digo jae, es él o ella. Si yo digo jae cuera, estoy diciendo ellos o ellas. Este cuera es para pluralizar nuestra pronuncia, nuestra palabra, nuestra frase, lo que sea. Bien, ahora vamos a ver otro verbo, lo voy a dejar todo acá. Entonces ya sabéis que el verbo trabajar es baapo. Inmediatamente, más atrás hemos visto sus traducciones. Yo no les voy a traducir acá. Les voy a dejar así. Esto voy a copiar, voy a pasar al grupo, voy a hacer un print, enviar al grupo. Y después voy a borrar. Entonces, si copiaron, si entendieron. Después, si no entendieron, hay que acceder al grupo para ver nuevamente este material en foto. Si quieren acceder al grupo, ya 2 personas accedieron. Yo les he aceptado en el grupo.
Ahora voy a enviar más al grupo. Bueno, ahora vuelvo hacia acá y vamos a ver el otro verbo. Ahora vamos a ver un verbo que es oral. Tenemos el verbo que. ¿Alguien se acuerda del verbo que? Verbo que quiere decir dormir. Su significado es dormir. Entonces, si yo digo yo duermo, fíjense que en español es un verbo, creo que es irregular, creo que se llama. Verbo irregular en español. Entonces, cambia su raíz y es conjugado en ir. Además de cambiar su raíz, es conjugado en ir. Esto es clase de gramática de español. Y ya en guaraní no cambia nada, se queda de la forma que es, únicamente va a identificarse por su partícula, por la partícula de las personas. Entonces, si yo digo she a que, estoy diciendo yo duermo, yo duermo. Y como diría tú duermes. Esto voy a borrando. Voy a borrar todo. Tú duermes o usted duerme. Serían de reque, 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 de reque. Él o ella duerme. Ja, o qué. Ja, o qué. Nosotros o nosotras, incluyente, dormimos. En este caso usaríamos ya que. ¿Por qué ya que? Ya que porque el verbo es oral. No tiene ninguna palabra nasal, nada nasal. Por eso ya que. Muy bien, he hecho una pausa para tomar un café, aprovechar tomar un café y volví. Bueno, entonces decimos acá ya que. ¿Por qué no decimos ña que? Porque este verbo no es nasal, es un verbo oral. ¿Y cómo sé cuándo es nasal y cuándo es oral? Esto vamos a aprender ya enseguida cuando pasemos por el asheguetí o abecedario en guaraní, que les voy a dejar pasando un video. En vez de hacerle acá, les voy a dejar pasando un video de lo que ya he hecho con su pronuncia toda correcta, o podemos hacer acá también si quieren así tener más información al respecto de esto. Estoy feliz porque estamos siempre con 6 personas acá asistiendo y esto es muy importante, y les pido que dejen vuestros comentarios, que comenten más, que puedan mandar preguntas, sugestiones, a pesar de que hoy estamos más aprendiendo que de forma, digamos, estar haciendo sugestiones. Más estamos aprendiendo que haciendo sugestiones. Pero estoy feliz porque vosotros están acá compartiendo y acompañando nuestra live. Todo lo que tenemos es muy importante. Muy bien, vamos a continuar. Ñande yaque, nos quedamos en ñande yaque. Ñande yaque, estamos diciendo nosotros dormimos, nosotras dormimos. Ore roque, nosotros dormimos, pero esto es excluyente. Pepe que, cuando yo digo vosotros o vosotras dormís o ustedes, creo que sería duermen, no sé si es así, o dormís. Vosotros o vosotras dormís, pepe que, y cuando yo digo ellos o ellas duermen, haecuera o que, de esta manera. Entonces vamos a repasar. She a que, de re que,
Jae o que, ñande ya que, orero que, pe peque, jaecuera o que. Fíjense, ñande ya que. Diferencia es ya, la partícula ya para verbos que son orales. Partícula ña para verbos que son nasales. Esto también haré un print y voy a copiar en el grupo de enseño. Si alguien más quiere entrar, yo he enviado el link para que podáis entrar. Si quieren entrar para aprender a través del link de estudio. Voy a exhibir el chat. Ha entrado más gente. José Pedro de Almeida, buen día de Ciudad del Este. Buenos días, Baixapá. Bate coche docente en Deicoporá. Aicoporá, Handén, Baixarico, Moura y los persas. She Aimeco Ape, Medicina Boejao, estudiando el guaraní. Qué bien. Medicina Boejao, Pereimejina Pico. Qué bien. Ya voy a peare. Les voy a enviar nuevamente el link del grupo, el enlace. Decimos, yo digo link, pero en español se dice enlace, ¿verdad? Entonces voy a copiar. Creo que da para copiar o no. Si no da para copiar, voy a entrar acá mismo en el grupo. Si alguien quiere acceder a este grupo, que es el grupo de enseño. Entonces, este grupo no es para charla, es más para preguntar al profesor lo que quieren aprender. Y el profesor está apto para ayudarlos en lo que sea. He enviado nuevamente el link del grupo. Si quieren entrar para aprender, está ahí el link del grupo. Y en esto, si quieren ver cómo vemos sobre ñande guaraní, voy a enviar a más grupo este guaraní. Y vamos que vamos aprendiendo el guaraní, que es muy importante aprender este guaraní, que es nuestro guaraní oficial. Estoy enviando acá a más personas que quieran aprender el guaraní, o también se le puede decir cariñosamente tupi guaraní, porque nuestro guaraní también es descendiente del tupi guaraní, es del tronco lingüístico tupi guaraní. Edmundo Geliga, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Van entrando, van escribiendo comentarios, haciendo preguntas. Nuestra live va a extenderse por mucho más tiempo todavía. Ayahata Jesejina Karu Bebeya Ishupe. Ahora vamos a conjugar otro verbo. Vamos a conjugar el verbo putu'u. Verbo putu'u. Entonces, putu'u, su traducción es descansar. Si yo digo she a putu'u, estoy diciendo yo descanso. Yo descanso. She a putu'u. Entonces el verbo descansar. Descansar, she a putu'u. Cuando voy a conjugar en primera persona, ya les he explicado que lo que va a cambiar son solamente las partículas lo que van a cambiarse. El verbo continuará la misma forma. Tenemos un otro verbo que les he agregado otra letra o algo como partícula, y el otro que es también agregado otras formas de letras en que hay que conjugarse de aquella manera. Aquí entonces este es el primer grupo de los verbos. Después tenemos otros grupos que son dos grupos, como les he dicho, pero no estaré abordando en esta clase porque se les va a quedar muy confuso, digamos. Entonces, de esta manera
hacemos la conjugación. Espero que ya les quede claro esta parte. Les voy a dejar el se, el verbo se y el verbo caru para que conjuguéis y me mandéis para que puedan conjugar y me manden en el grupo de WhatsApp que ya les he enviado nuevamente el link. Pueden entrar a través del link, a través del enlace y yo les voy a agregar acá. Entonces, he conjugado 3 verbos y les voy a dejar 2 para que conjuguen y me manden por el grupo de WhatsApp, el grupo de enseño que se llama Guaraní Ñe'e Oficial. Ya estamos ya con 8 miembros, 8 participantes. Y espero que esto crezca bastante, que tengamos también bastantes participantes del grupo guaraní que estamos estudiando. Muy bien, muy bien. Vamos continuando. Continuando. Estamos ya a casi, creo que 3 horas, más o menos, de en vivo, 2 horas y 42. Y como les he dicho, les voy a dejar que conjuguéis estos 2 verbos, que es se y caru, para que puedan conjugar y mandarme después por el grupo. Mandarme foto. Y les voy a corregir. Si tienen preguntas también, les voy a responder. Y por ahí vamos. Muy bien. Continuemos. Hemos visto entonces ya esta parte de los pronombres personales. Entonces, esto es muy importante que podáis, ¿cómo les puedo decir? Que podáis memorizar todo esto. Que sería el she, que quiere decir yo, she, yo, de, tú, jae, él o ella, ñande, nosotros o nosotras incluyente, ore, nosotros o nosotras excluyente, pe, vosotros, vosotras o ustedes, y jaecuera, ellos y ellas. Muy bien, aprendimos entonces todas estas partes. Ahora vamos a avanzar, vamos a ver otras cosas. Vamos a ver ahora cómo decimos colores en guaraní. Como les he dicho, este es un curso básico. Entonces vamos aprendiendo bastante cosas acá. Colores en guaraní decimos sa'u. Sa'ucuera. Sa'ucuera, colores, sería los colores. Los colores sa'ucuera. Vamos a empezar por los colores básicos. Después vamos a ver números, vamos a ver meses, días de la semana, años, estaciones. Tenemos muchas cosas todavía que aprender. Por eso les pido que van entrando para que podamos aprender más sobre este maravilloso idioma que es el guaraní ñe'e, dialecto derivado del tupí guaraní. Vamos entonces por colores. Para los colores yo haré así, en círculos. El primer color que voy a colocar es un color. Esto voy a quitarle todo el borde. Voy a quitarle toda la opacidad. Y voy a darle acá un color rellenado de blanco. Primer color es blanco de esta manera. Entonces este primer color que tengo es blanco y blanco en guaraní es morotí, de esta manera. Morotí es blanco. Morotí. Y fíjense por la figura que es un color blanco. Entonces morotí blanco. Morotí blanco. Vamos a ver otro color
Entonces tendría el color negro. ¿Cómo sería negro en guaraní? Sería jun. Color jun es negro. Jun. Jun. Bueno, primeramente la letra voy a cambiarlo para blanco. La letra en blanco. Y el color en negro. Bueno, entonces negro es jun. No, este es marrón y no negro. Déjame colocar el negro. Negro es jun. Color negro, color jun, sa-ü jun. Si yo digo color negro, diría sa-ü jun. Sa-ü es color y jun es negro. Blanco, negro. Vamos para el color verde. ¿Cómo que sería verde? Verde sería jobu. Jobu. Jobu es verde y voy a colocar acá su color correspondiente que es el verde. Verde, jobu. Así. Creo que este no es el verde, verde. Verde, así. Verde, jobu. Vamos a ver el azul. Tenemos el azul es jobu. La letra azul es la letra jobu. Jobu. Todavía creo que el verde sería este mismo, así, jobu. O lo dejaré de la otra manera, que es esta, verde. Ahora tenemos el color rojo. ¿Cómo decimos color rojo en guaraní? Rojo es puta. Puta es rojo. Entonces tengo acá el color rojo, puta. El color amarillo en guaraní, color amarillo. Amarillo sería sa-uyu. Sa-uyu. Entonces sería el color amarillo. Creo que ya tenemos los 6 colores acá. El amarillo es este. En esta letra voy a colocarlo en rojo para destacar más. Entonces tengo acá sa-uyu, que es amarillo. Tengo el color naranja. Color naranja. Entonces es un color que es mezclado. Entonces sería naranja, sería una mezcla, le decimos en guaraní. No sé si es esto químicamente, pero en guaraní le decimos así. Puta. Puta uyu. Puta uyu es el color naranja. Voy a colocar acá el naranja. Color naranjado. Que es este. La letra voy a cambiarlo para blanco. Entonces cuando tengo puta uyu es el color naranja. No sé si le está apareciendo correctamente ahí. Es el color naranja. Que sería una mezcla de rojo con amarillo. Por eso puta uyu, rojo amarillo. Rojo amarillo es color naranja. O anaranjado también se le dice. Entonces el puta uyu sería el color anaranjado. Vamos a ver el color rosado. Color rosado sería un rojo, casi rojo, digamos. Sería un putang. Putang. Cuando decimos putang es un color, un rojo delgado, un rojo frágil. Entonces sería esto, putang. Si yo fuera a decir, por ejemplo, azul celeste, el azul celeste, color celeste. En Paraguay le decimos celeste, no sé en tu país cómo se dice. Que sería este azul.
Este sería Hovung. Hovung. Y si yo fuera a decir el color gris. Gris. Color gris. Gris sería Hung. De esta manera, Hung. Voy a completar los 12 colores. Creo que me faltan más. El verde limón, creo que se le dice en español. Me acuerdo que era verde limón. Y el marrón. Entonces, si yo fuera a tener, por ejemplo, el verde limón. ¿Cómo diría el verde limón? Sería Hovung. De esta manera que sería el verde más ameno, más suave sería esto. Cuando digo ng es suave, entonces sería todo lo que deriva de otro verde que es más suave, más suavecito, entonces a ellos lo llamamos de ng en guaraní. Este ng viene de suave, de frágil, suave. Entonces vamos a ver cuál es el color verde limón. Que sería este, ¿no? El verde limón, lo que nosotros le decimos en Paraguay. Y por último el color que es café. Color café es el color marrón. Entonces decimos café al color marrón. Hay también el color lila. El color lila, no me acuerdo si era... creo que era el color lila, sinceramente no me acuerdo cuál sería, por eso no les voy a pasar. Pero esos son los colores en guaraní. Son muy importantes que aprendamos sobre los colores en guaraní. Y acá hemos visto todos los colores que tenemos en guaraní. Y espero que les hayan ayudado esta parte para que aprendan un poco más sobre colores en guaraní. Y vamos a continuar más un poco con nuestra clase, porque tenemos todavía que ver otras partes. Voy a enviar al grupo este print nuevamente. Acá. Ok. Ya está en el grupo. Entonces, vamos viendo. Hemos visto sobre los colores. Ahora vamos a ver. Vamos, para quien ya conoce, es tranquilamente. Es súper tranquilo. Pero para quienes no conocen, vamos a ver los días de la semana. Entonces yo voy a traer una copia de esta hacia acá para que podamos hacer de ello los días de la semana. Voy a dejar, a cada semana le voy a dar un color. Entonces vamos, sería así. Ahora. Antes de hacer todo esto, yo les voy a leer y pronunciar porque no hemos hecho esto. No hemos pronunciado, no hemos leído. Entonces puede ser que alguien se quedó en duda. Entonces por eso vamos a leer. Colores, sa-cuera. Sa-cuera decimos a colores. Sa-cuera. Sa-cuera, colores. Sa-cuera, colores. Sa-cuera, colores. Colores, sa-cuera. Tenemos morotí, 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 morotí es blanco, morotí. Jun es negro, jun negro o preto en portugués, jun. Joviun es verde, verde, joviun, joviun, verde. Jovu, azul, jovu, 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 azul. Putá, 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 rojo, putá es el color rojo.
Sa'uyu es el color amarillo. Sa'uyu, amarillo. Puta'uyu es el color naranja. Puta'uyu, el color naranjado. Putangü es el color rosado. Hoveungü es el color azul celeste, o se le dice también ciano, si no me engaño. Si no estoy errado, creo que es ciano. Usamos en ediciones de video el color ciano. Hungü es el color gris, el famoso cinza del portugués. El color gris es hungü, que es un negro suave. Hungü es entre blanco y negro. Hobeungü es el color verde limón. Le decimos verde limón. Y café es el color marrón. Entonces los colores son, en guaraní son morotim, hum, hobeum, hobü, putã, sa'uyu, puta'uyu, putangü, hobeungü, hungü, hobeungü y café. Estos son los colores. Hemos ya visto cómo pronunciarlos. Ahora vamos a aprender cómo pronunciar los días de la semana en guaraní. Y los días de la semana es ara, cuera. Ara, cuera, días de la semana. Ara, cuera sería los días o las fechas también, porque ara significa tiempo. Entonces sería los días de la semana. En el próximo en vivo que estaremos, vamos a aprender sobre diálogos, cómo hacer diálogos. Y para cada día yo le voy a dar un color aleatorio que está acá. Entonces para el primer día de la semana, que es domingo, en algunos países cuentan a partir del lunes, pero vamos al igual que en Brasil, de domingo. Primer día de la semana, domingo. Entonces domingo en guaraní decimos aratein. Aratein. De esta manera. Ahora ya les voy a explicar por qué se le llama de esta manera, por qué se le llama ara y por qué tein. El tein es del número prestado del número 1. Entonces, acá lo que estamos diciendo es ara significa tiempo, día, momento. Todo esto va a depender del contexto en que estemos hablando, en que estemos usando. Entonces, ara en este caso es día, entonces sería primer día. Esto sería la traducción literal. Primer día o día 1. Sería aratein, que es domingo. Les voy a colocar la traducción. Domingo. Así. Aratein es domingo. Ahora tenemos el segundo día, que es lunes. Sería aracoin. Aracoin, entonces es lunes. Lunes. El martes, araapı. Ara. Hay que siempre tener acento. Voy a dejar todo en minúscula mismo. Aracoin, de esta manera. Y acá cada día va a ser con número. Entonces sería día primero, día segundo o día 1, día 2. Acá tenemos día 3, que es, en este caso es martes. Martes. Si tu día en tu país, digamos que se cuenta a partir del lunes, entonces empiezas desde el lunes contando el primer día desde el lunes. Ahí acá vamos a ver el miércoles como es. Sería de esta manera, ara rundu, que en este caso miércoles para el contaje que estoy haciendo ya sería día 4. Opa. Sería en este caso ya día 4.
que sería entonces el miércoles. Esto voy a dejar un poco mayor para que... Voy a tirarlo hacia acá. Miércoles. Ahí tenemos el día jueves. Jueves sería... Arapotein. No, Arapo. Discúlpeme. Arapo sería jueves, que es día 5. Jueves, día 5. Arapo. Ahí tendré el otro día. Esto voy a colocar en otro color. Voy a colocarlo en amarillo. Y la letra voy a colocarlo en negro. Entonces, si yo voy a decir viernes, sería Arapotein, que es el día sexto. Potein, viernes. Potein, de esa manera, viernes. Y sábado sería el día séptimo. Entonces, vamos a colocarlo acá en otro color, que sería Arapocoin. Arapocoin. Arapocoin, entonces en este caso es sábado. Voy a dejar en otro color. Esto voy a dejarlo en un color diferente. Voy a dejarlo en un color marrón acá. Entonces voy a dar también su traducción, que es sábado. Sábado. Bien, hemos visto. Voy a dejar acá así. Hemos visto acá los días de la semana. O estamos viendo, ¿verdad? Los días de la semana. Y voy a empezar por sus pronuncias. Aracuera, Aracuera, los días de la semana. Aratein, Aratein, domingo. Aratein, domingo. Aracoin, Aracoin, lunes. Aracoin, lunes. Araapı, martes. Araapı, martes. Ararundı, miércoles. Ararundı, miércoles. Arapo, Arapo, jueves. Y Arapotein, Arapotein es viernes. Arapotein, viernes. Arapotein, viernes. Ok. Y tenemos el Arapocoin, que es sábado. Arapocoin, sábado. Les voy a pronunciar más una vez. Y ya sé que están ansiosos para que vean los números. Y ya vamos a pasar por ello. Quiero hacer lo máximo posible en este día de hoy sobre números, sobre día de las semanas, meses, para que en la próxima aula básica de guaraní ya entremos a formular frases, a formular diálogos, expresiones y aprender más sobre nuestro idioma guaraní ñe'e. Entonces, más una vez, Aratein, Aratein, domingo. Aracoin, lunes. Araapı, martes. Ararundı, miércoles. Arapo, jueves. Arapotein, viernes. E Arapocoin, sábado. Para todos que estão me assistindo, eu gostaria de pedir a ustedes, sé que son de otros países, ya he hecho el link para pedir donación. Alguien que pueda donar, contribuir con el canal. Mientras tanto, yo quisiera pedirles también a alguien que pueda apoyarnos, ayudarnos. Si nos puede ayudar contribuyendo con la cuenta Pix. Voy a copiar la cuenta Pix. Voy a dejar acá en el... Creo que va a ser mejor así porque mi pantalla se ha trabado ahora. Entonces voy a volver acá. Voy a dejar la cuenta Pix hecha acá. Si me pueden ayudar. Contribuyendo para quien está en Brasil. Contribuyendo con lo que pueda. Si você puder contribuir com 50 centavos, 20 centavos. Tudo que você puder ajudar vai ser muito bom para nós. Então,
Eu peço isso porque ajuda muito o nosso canal, né? É mais para a ajuda do canal. Tudo que você puder ajudar, R$ 1, R$ 2, 50 centavos, 30 centavos, que você puder ajudar, lo que puedas colaborar con nosotros si estás en otro país y tenés la cuenta Pix, que es como si fuera el giro en Paraguay. Si nos pueden ayudar, estará ayudando demasiadamente. Voy a cambiar esto en, en otro color. Voy a colocar acá Pix también. Voy a cambiarle su color. Voy a dejarlo en un color negro. Esto es para que se puedan contribuir con nosotros. Este es el Pix, ya les voy a hacer aparecer acá, es el número de celular. Está en nombre de Luana. Entonces, si podéis contribuir con nosotros en esta parte, nos va a ayudar mucho. Acá está el Pix. Este es el número Pix que tengo, ¿verdad? Si podéis contribuir un poco para apoyarnos en el canal, para darnos condiciones de ayudarnos en el canal, será de mucha importancia vuestra ayuda a nuestro canal. Acá les he dejado el Pix. Sé que a veces es un poco así, un poco feo pedir, pero yo pido porque realmente necesitamos de ayuda para mantener al canal y todo más. Y con la ayuda de ustedes vamos haciendo más y más. He hecho ya también un link, un enlace donde pueden contribuir con donaciones de otros países que nos asisten, pueden donar por la causa del canal. En breve ya estará pronto y voy a enviar el código a cada uno de ustedes. Muy bien, creo que ha trabado un poco y tengo que volver a pasar un otro video. Voy a buscar otro video para pasar mientras resuelva sobre mi, ¿cómo les puedo decir? Sobre mi pantalla porque no me está abriendo. Entonces voy a pasar una otra clase importante que tendremos acá para ver. Voy a ver algo que está en español ahora. Voy a dejar pasando mientras resuelva la parte en que les voy a decir. La parte que necesito arreglar sobre el tema de la pizarra. ¿Viste? Fíjense que mi pizarra no está abriendo, entonces es más por eso. Y acá voy a suprimir un poco el Pix, creo que muchos ya han visto. Y voy a entrar en el video para que podáis ver sobre el video. Podáis disfrutar un poco mientras mientras esté viendo al respecto de mi pizarra digital. No sé qué le ha pasado, pero creo que enseguida ya lo vamos a solucionar. Angirongüera maitein ba'éichapa tapen guajeporãite video ape jajoechajeýi árape. Hoy vamos a ver estos nombres, cómo haremos las traducciones de estos nombres. Tenemos acá ñandeyara ñe'e, la primera frase que tenemos es ñandeyara ñe'e. Ñandeyara sería la palabra hispanizada de Dios en guaraní. Los jesuitas, los españoles, hicieron esta traducción de ñandeyara ñe'e, o sea, de ñandeyara, que sería ñande, nuestro, y yara, señor o dueño. Entonces sería nuestro dueño o nuestro señor. Y por esta razón usamos ñandeyara como Dios, como la palabra Dios. Aunque también tenemos tupa. Tupa sería Dios en la mitología guaraní. Es una de las divinidades, creo que así se le dice, en guaraní.
es un ser divino en la mitología guaraní que sería el más elevado en su divinidad. Entonces por eso se le dice Tupá. Y esta palabra Tupá hemos extraído de, de este dios guaraní, de esta mitología guaraní, como la palabra Dios y no la figura, sino la palabra, traduciéndola para que sea dicha como Dios. Entonces, han hecho una adaptación de Ñan Yara, que sería nuestro Señor, si dijéramos apenas Dios, Dios, ven hasta mí. Por ejemplo, cuando nos referimos a Dios, nos dirigimos a nuestro Dios, nosotros nos dirigimos con más reverencia. Entonces diríamos Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, Dios, por ejemplo. Entonces no decimos apenas Dios y pronto, sino que tenemos toda una reverencia para dirigirnos a Dios. Por eso han usado Ñan de Yara como Dios. Y la primera traducción que tenemos es Ñan de Yara Ñe, que sería entonces palabra de Dios. Puede ser la palabra de Dios, pero vamos a colocar así, palabra de Dios. Palabra de Dios de esta manera. Palabra de Dios sería entonces Ñan de Yara Ñe, palabra de Dios. Y al otro lado tenemos Ñande Yarañe M. Cuando yo acrecento esta última palabra, que es una partícula en guaraní, la partícula me, es como si fuera dentro de algo. Estoy diciendo que está dentro de algo. Y fíjense que para las palabras nasales usamos la partícula me. Y para las palabras orales usamos la partícula p, que está luego acá abajo. Miren, tenemos acá p, que sería el mismo significado de me, y ya vamos hacia él. Entonces la traducción de esta frase que está acá, que sería Ñan de Yarañe M, es en la palabra de Dios. Sería esa traducción, en la palabra de Dios de esta manera. En la palabra de Dios, cuando yo digo en la palabra de Dios, estoy diciendo Ñan de Yarañe M. Fíjense que apenas una partícula y ha cambiado el sentido de toda la palabra. En este caso también me olvidé explicarle que Ñan de Yara Ñe también puede ser la Biblia. Entonces, si yo tengo una Biblia, yo puedo decir Arecope Ñan de Yara Ñe o Areco Ñan de Yara Ñe, diciendo que tengo Biblia, que tengo una Biblia. Y Ñe en este caso, también les voy a explicar que Ñe es todo lo que se refiere a comunicación, no solamente habla. Por ejemplo, en guaraní el nombre original sería, o sea, la traducción original de Ñe sería hablar, pero por ejemplo, si yo digo guaraní Ñe, estoy diciendo lengua guaraní o idioma guaraní. En este caso, Ñe también es idioma. Si yo digo Ñe, puedo decir a una frase, puedo decir a una carta, puedo decir a cualquier cosa que se refiere a algo que informa o de forma a expresar. Por ejemplo, una expresión también es peteiñe, no solamente el hablar. Se refiere a todo eso. Bien, ahora vamos a la tercera parte, que es Ñande Yararera. Ñande Yararera sería entonces la traducción de Ñande Yararera sería el nombre, así, el nombre de Dios o el nombre del Señor. Entonces yo estoy diciendo nada más aquí que es el nombre de Dios o el nombre del Señor. Podemos usar de las dos formas. Cuando digo también, por ejemplo, Ñande Yara, que les voy a explicar hacia arriba acá otra vez, si yo digo Ñande Yara Ñe, puedo decir también palabra del Señor. Y acá también puedo decir en la palabra del Señor, que es refiriéndose Señor Dios. De las dos formas están correctas, pero yo voy a dejar como Dios. Ahora tenemos la otra frase que dice Ñande Yara Arerape y surge de la misma forma. Visten que acá arriba hemos tenido Ñande Yarañe y Ñande Yarañe M, y ahora la misma cosa, el nombre de Dios, y en este caso sería en nombre, vamos a colocar así, en nombre del Señor. De esta manera, en nombre del Señor, así, del Señor, para escribir. Como tengo teclado portugués, a veces me resulta un poco difícil escribir en castellano, pero
vamos haciendo. Tenemos acá entonces en nombre del Señor y puede ser también en nombre de Dios. En nombre de Dios no habría problema de decirlo así también. Ahora tenemos esta otra frase que dice Tupá Marangatú. Y como ya les he explicado antes que Tupá en la mitología guaraní es Dios, es un ser divino que se llama Dios, que sería el ser más elevado, digamos que tenga su jerarquía. Entonces en esa jerarquía Tupá sería el más elevado de los dioses de la mitología guaraní, de la creencia guaraní. No es que son dioses, ellos creen no sé cómo de explicarle correctamente ahora, pero hay historias en guaraní y Tupá es uno de los dioses en la mitología guaraní o el dios en la mitología guaraní. Pero nosotros hemos hecho el empréstimo de la palabra y no de la figura, y entonces por eso usamos Tupá como Dios. Entonces, ¿cómo diría esta traducción a Tupá Marangatú? Marangatú en este caso es santo. Entonces yo estoy diciendo Dios santo o santo Dios. Dios santo. Voy a dejarlo así, Dios santo. Puedo decir también santo Dios. De las dos formas estarían correctas. Y si yo quisiera decir también Tupañe, puedo decir también, pero Ñande Yara suena más reverente, parece que nos dirigimos con más reverencia al decir Ñande Yara que simplemente Tupa. Puedo decir Ñande Yara, Tupañan de Yara puedo decir Tupañan de Yara en este caso es lo ideal de decir Tupañan de Yarañe, que estoy diciendo la palabra de Dios nuestro Señor o la palabra del Señor nuestro Dios, algo así. Y ahora tenemos esta otra frase que dice Ñande Yara Shererekwa. Ñande Yara Shererekwa. Ñande Yara Shererekwa sería el Señor. Voy a colocar Señor con mayúscula. Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Esto sería entonces la traducción de Yandeyara Shererekwa. Shererekwa viene de cuidador, entonces alguien que tiene su cuidado sobre mí, sea mi, ¿cómo se le dice a alguien que es, por ejemplo, responsable? Entonces sería, Ñandeyara es mi responsable, Dios es el responsable por mí. Entonces Él es el mayor que tiene la responsabilidad sobre mi vida, el que responde por mí. Entonces el Señor es mi pastor. Sería Ñandeyara Shererekwa. Y para encerrar tenemos más estas dos partecitas que vamos también a traducirlos. Y antes quiero pedirles que puedan compartir este video con más personas, que puedan dejar también sus comentarios diciendo de qué país son y si me pueden ayudar a divulgar más estos tipos de contenido que es guaraní. Por acá no vamos a parar, siempre vamos a estar haciendo en guaraní. Tengo también esta misma versión en portugués. Si queréis ver después de ver este video, pueden irse y procurar por eh, cómo falar de Dios en guaraní y van a ver que también he dicho sobre esta misma clase, pero en portugués. Y tenemos acá Kirito Jesús. Le voy a hacer una explicación. Kirito sería la traducción de Cristo. Yo todavía prefiero usar Cristo, Cristo Jesús, porque es nombre propio y nombre propio creo que nombre propio no se traduce. Si yo me llamo Julio, yo seré Julio en cualquier lugar. Si yo me llamo, por ejemplo, Pedro, seré Pedro en cualquier lugar. Pero si me llamo, por ejemplo, Peter, sería Peter en cualquier lugar. No hay traducciones. Hay nombre propio, no se traduce. Pero usamos Cristo para Cristo. Y Jesús sería Jesús. Puedo usarlo simplemente como Jesús también acá. El tema es que en guaraní no terminamos las palabras con consonantes. Todas las frases o palabras siempre terminan en vocales en guaraní. Entonces, por eso, fíjense, de yara, rera, de yara, m, siempre termina en vocales. Creo que ya les he explicado. Entonces, esto sería, Kirito Jesús sería Jesucristo de esta manera. Sería así Jesucristo
o Cristo Jesús, puede ser también Cristo Jesús. Y para encerrar tenemos esta frase que es muy usada mismo, que es ñandeyararuguipe, ñandeyararuguipe. Vamos a entender entonces qué tenemos acá. Ñandeyara es Dios, Señor. Rugui viene de tugui, que es sangre, y pe es dentro. Entonces sería eh, en la sangre, en este caso del Señor, así, o de Dios, o de Jesús, porque Jesús también es nuestro Señor. Entonces, cuando yo digo en la sangre del Señor, o en la sangre de Jesús, estoy diciendo Yaneyararuguipe. Y si yo diría simplemente es sangre del Señor, la sangre del Señor, yo tendría que suprimir esta frase P, que está al final, esta palabra P, porque esa es una partícula en que introducimos en algo. Entonces yo estoy diciendo que en la sangre de Jesús o en la sangre del Señor, y si yo diría apenas la sangre de Jesús o la sangre del Cordero, por ejemplo, entonces en este caso sería Rugui, nada más. Muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les hayan gustado, que esté contribuyendo para vuestros conocimientos. A cada día estoy mejorando más también mi castellano, mi español, y creo que prontamente estaré hablando mucho mejor que hablo hoy también en castellano. Nos vemos en el próximo video. Ya yo ve. Muy bien, importantísimo. Volvemos. Estamos ya nuevamente en vivo. Les he dejado pasando esta frase. Esto ha sido una buena estrategia que me ha surgido. Porque podemos ver, por ejemplo, una pausa y digamos, una pausa y vemos algunas frases, otra pausa y vemos otras frases. Y por ahí en adelante vamos viendo cosas, más y más cosas. Bueno, hemos visto acá los días de la semana. Estábamos en los días de la semana. Enseguida ya vamos a encerrar nuestra live. Quiero hacer 4 horas de live. Y hablando de horas, vamos a aprender cómo decimos hora en guaraní. Cómo decimos hora, horas o hora. Para esto voy a traer, antes de ver los números, vamos a ver sobre hora. Esto yo creo que he enviado ya al grupo un print. Déjame ver si lo he enviado. No, todavía no. Entonces vuelvo acá. Vuelvo a todavía hacer esto. Voy a mandar un print de esto al grupo del cual he enviado el enlace para que puedan entrar. Está ahí en los chats, en los comentarios. Entren al enlace y podéis ver todo esto en el grupo de enseño. Para quien quiera participar, está ahí el enlace. Simplemente entren y participen. Dicho esto, vamos a ver cómo aprendemos sobre hora. Hora en guaraní decimos arabo. También viene de ara. Arabo de esta manera. Arabo. Así. Arabo. No me estaba saliendo bien. Sería hora o horas. Horas. Voy a colocar horas. En guaraní decimos también, al igual que en español, hora, segundo, minuto. Sería segundo, minuto y hora, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sería hora en guaraní. Hora, arabo. Arabo, hora. Hora. Minutos. Para decir minutos tenemos que
hacer el diminutivo. Hay que disminuir esta hora. Hay que dejarla un poco menor. El minuto sería una hora pequeña en guaraní. Entonces sería arabo y, que es el diminutivo. Entonces sería minutos. Minutos. Y si yo fuera a decir, por ejemplo, segundos en guaraní, tendría que disminuir todavía más el arabo. Entonces sería arabo y le acrecento un superlativo. Entonces se queda arabo y b, que es segundos. De esta manera, arabo y b, segundos. Entonces tengo acá ya esta forma de saber cómo decimos horas en guaraní. Decimos horas, entonces decimos para arabo, hora, arabo y minutos, arabo y b, segundos. Ok, vamos a aprender estas tres partes y después vamos a continuar a aprender más todavía. Ahora tenemos que aprender los números para poder hablar al respecto de horas, a preguntar horas, todo más. Tenemos que aprender los números. Entonces, para que aprendamos los números, vamos a verlo de una vez por todas. Ahora ya. Vamos a empezar con los números. Tengo el primer número que es PTI, que es 1. PTI 1. Entonces a PTI yo le llamo de 1. Voy a colocar hacia frente. Entonces sería 1. Voy a colocar el número para que puedan ver. PTI es 1. La pronuncia es PTI 1. Número 2. Vamos a ver cómo es. Número 2 es Mocoy. Mocoy, número 2. Número 2. Número 3. ¿Cómo diría número 3 en guaraní? Número 3 es Mbohapı. Mbohapı, de esta manera. Mbohapı. Mbohapı, así se pronuncia. Mbohapı. Número 3. Mbohapı, número 3. Número 4. ¿Cómo es número 4? Irundu. Irundu. Irundu es número 4. Irundu. Y acá se merece que se haga una pausa para explicarle algo que es importante. En guaraní original los números eran de 1 a 4. De 1 a 4 ellos sabían contar de 1 a 4. De repente cuando llegaron los españoles, digo españoles porque Paraguay fue colonizado por españoles. Entonces cuando llegaron los españoles empezaron a acrecentar los números, a hispanizarlo, digamos, a hispanizarlo. Entonces, ¿qué hicieron para que pudiese tener el número 5? El número 5 les voy a pasar su nombre, que es Po. Po. Po en guaraní significa mano. Entonces la mano teóricamente tiene 5 dedos. Por eso se le dice 5, por tener 5 dedos. ¿Ok? Entonces eso representa el número 5. Una mano con los 5 dedos representa el número 5 porque supuestamente se contaban a través de los dedos. Entonces PTI, Mocoy, Mbohapı, Irundu y tengo Po, tengo mi mano. Entonces Po, número 5. Y ahora todo lo que lo que se sucede después de eso, lo que se prosigue después de esto es todo hispanizado. Fueron adaptados por los españoles, por los números europeos adoptados por ellos. Entonces vamos a ver cómo sería el número 5. Cómo guaraní trabaja, se suele usar, tiene su identidad que es a través de partículas. Entonces nosotros vamos a
a prestar las partículas de los números para sumar. Por ejemplo, si yo quiero sumar el número 6, ¿cómo sería? 6 es 5 más 1. Y como en guaraní usamos partículas, vamos a prestar la partícula final del número 1. Entonces sería la partícula final del número 1 y le vamos a agregar al número 5 que es el 6. Entonces se quedaría de esta manera. Potein. Fíjense que yo presté el número, la partícula tein del número petein. Entonces 6 ha quedado así, que significa 5 más 1 sería el 6. La misma cosa para el número 7. Yo también presté la sílaba final para decir que es número 7, para sumarle. Entonces se me tornó una partícula y le digo pocoin, que es el número 7. Si os fijáis, cuando estábamos haciendo sobre los días de la semana y decíamos aratein, ¿por qué no decíamos arapetein? Porque usamos la partícula, o sea, la sílaba final como partícula para referirse a uno cuando vamos a sumar a algo o a agregar a algo, a indicar algo. No puedo decir, por ejemplo, arapetein. Tengo que decir aratein. Si digo petein ara, estoy diciendo un tiempo, un día y no día 1 en este sentido. Ahora para el número 8 y el número 9 sigue la misma regla. Entre tanto, se le prestó más un poco. Por ejemplo, se le prestó estas dos partes del mojapú. O sea, desde acá, ¿verdad? La H lo dejaron mudo y entonces usamos desde acá. Ap. Entonces, si yo fuera a decir número 8, yo diría 5, que es po. Y voy a usar el ap de mojapú. Ap. Entonces, formo el número 8. Número 8 está formado. Y si voy a hacer el número 9, tendría que prestar. Entonces en estas dos ocasiones nada más se cambió. Entonces tengo que colocar las dos últimas sílabas como partículas para formar el número 9. Entonces en este caso sería por un d. Por un d, número 9. Número 9. Entonces número 9 es por un d. Por un d. ¿Y cómo se queda el número 10? Voy a explicarle ya. Voy a solo organizar un poco más estos números acá para que me quepa. Para que al menos me quepa el número 10. Ya les voy a explicar y decir el nombre del número 10. Y después de esto nada más el guaraní hace suma. Suma o como si fuera multiplicación. Y acá voy a encerrar con el número 10. Y acá lo tengo así por nombre pa. ¿Por qué pa? Estoy diciendo la partícula pa es como si fuera, es usado para todos. Entonces la partícula pa representa la palabra todo, todos. ¿Y por qué todos? Estoy diciendo que son todas las manos. Todas las manos, entonces es pa. ¿Por qué? Pa, po. Entonces sería todas las manos. Me forma número 10, que son las dos manos. No sé si me están comprendiendo, por eso es número 10. Y para hacer el número 11, ahora ¿cómo sería para que pueda hacer el número 11? Para que pueda hacer el número 11 voy a tener que llevar la partícula al número 10 y sumarle más 1. Hemos aprendido que prestamos del
del 1 su sílaba final como partícula. Entonces tenemos patein. Sería entonces el número 11. Fíjense cómo no es difícil de aprender. Patein, número 11. Número 12, creo que ya se han fijado, sería pacoin. Es más sumar, agregarle número, adicionarle, agregarle más número al número que ya está, y en este caso vamos sumando. Entonces pacoin sería 10 más 2. La lógica sería esta. Voy a contar hasta 10 y después continuamos. Petein, petein, petein 1, mocoin, mocoin, mocoin 2, bojapu, bojapu, bojapu es 3, bojapu, irundu, irundu, irundu 4, po es 5, potein, potein es 6, pocoin, pocoin es 7, poapu, poapu 8, porundu, 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 porundu 9 y pa es 10. Cuando llegamos a 5, decimos 5, que es po, una mano. Y entonces le vamos a sumarle ahora. Prestamos del petein su última sílaba como partícula y decimos potein, que sería 5 más 1. Pocoin. Prestamos la última sílaba del mocoin, número 2, y decimos pocoin porque lo usamos como partícula. Agregado al número 5, estamos sumando 5 más 2. La misma forma, poapu, prestamos las dos últimas sílabas del número 3, entonces decimos poapu, 5 más 3, porundu, 5 más 4, y pa, que son todos, todas las manos, serían 10 dedos. Pa, entonces es 10. La misma lógica, patein, 10 más 1, pacoin, 10 más 2. Y ahora vamos a ver cómo sería 13. Sería en este caso pap, pap, 13. 13, pap. 14. ¿Cómo sería 14? 14 sería parundu. Parundu 14. 14 parundu. Y 15. 15 tendría que ser 10 más 5. Entonces en este caso diríamos papo. Papo. Es número 15. De ahora en adelante complica un poco, pero si prestéis bien atención, van a comprender muy rápido. Entonces, ¿cómo desde ahora voy a empezar a contar? Yo tengo 10 más 5, que es 15, papo. Entonces ahora al 10 más 5, al 15, le voy a agregar más un número. Si yo quiero 16, tengo que agregar 15 más 1. Entonces sería de esta forma. Papotein. Papotein entonces es 16. Papotein 16. 16, papotein. Papocoin sería 17. La misma forma. Entonces acá tenemos papocoin 17. Ahora acá vamos a ver 18 como es. Papoapu. Y 19 es. Déjame solamente dejar bien arreglado acá para que me quepa todo dentro. Que me quepan correctamente. Ya les voy a colocar sus traducciones correctamente acá. Bueno, acá tengo entonces
17, que es papocoin, 17. 18, que es papoapı. 18, papoapı. 19. En este caso sería paporundu. Voy a escribirlo acá, paporundu. 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 De esta manera, paporundu. Entonces tengo ya número 19, paporundu. ¿Y cómo sería 20? 20 en guaraní. ¿Cómo diría el número 20 en guaraní? Ahora sí tengo que hacer multiplicaciones. Entonces, ¿cómo lo haría esto? Tendría que usar un número multiplicado por 10 para darme 20. Entonces sería 2 veces 10. Entonces voy a usar el mocoin, que es 2. Y voy a agregarle el número 10, que es pa. Entonces cuando digo mocoin pa, estoy diciendo 20. O sea, 2 veces 10 o 2 10, o 2 por 10. Sería 2 veces número 10. Entonces es 20. 2 veces número 10 es 20. ¿Y cómo lo diría a 21? Seguiría la misma forma. Ya tengo el número 20. Tengo que agregarle la partícula 1, que es el tein. Mocoin patein es 21. Voy a hacer hasta el 30 y después en otra aula continuamos en otra clase. 21. Mocoin patein. Voy a hacer rápidamente acá para que pueda terminar lo más breve posible. Después voy a dejar pasando más una clase sobre palabras para encerrar nuestro en vivo de hoy. Bueno, acá mocoin patein es 21 y solo voy a corrigiendo ahora. Voy diciendo ya sus mocoin pacoin de esta manera. Pacoin es 22. Mocoin pacoin. Mocoin pacoin 22. 22. 23. Mocoin papı. 23 es mocoin papı. Se lo voy haciendo acá también. 23. Ahí vamos a tener mocoin parundu, que es 24. Mocoin parundu. 24. 24. Mocoin pa po, que es 25. Entonces 2 veces 10 más 5. Mocoin pa po, 25. Y ahora tendríamos mocoin pa potein, porque tengo que colocarlo el po nada más. Mocoin pa pocoin, de esta manera, pa pocoin, que es 22. Mocoin pa pocoin, que es el 27 ya, ¿verdad? Entonces 26 mocoin pa potein, mocoin pa potein, 26. 27 mocoin papocoin, mocoin papocoin. 28 mocoin papoapı. Mocoin papoapı es 28. 28, de esta manera 28 es mocoin papoapı. Vamos a ver cómo se queda mocoin papoapı 28. Mocoin paporundu.
Pa por un de esta manera. Mocoy pa por un de es 29. Es ya un tanto extenso el número 29 de pronunciarlo. Y para decir 30, tengo que buscar el número 3, que sería Bohap, y darle el número 10 junto, que sería entonces 3 veces 10, que sería 30. Y así sucesivamente. Voy a repetir todo colocando el tein y el coin, y después cuando llegue a 40 voy a sumarle 4 veces 10. Entonces vimos Bohapupa es número 30. Bohapupa número 30. Y si yo fuera a decir, por ejemplo, 40, voy a agregarle el número 4 más 10, el número 4 y seguido del número 10. 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10. Y llegando al número 100 tenemos Sa. Número 100 es Sa. Sa, y voy a seguir todo el, el, el sistema nuevamente cuando llego al número 100. Sa hasta llegar al número 1000, que es Su. Número 1000 es Su. Y nuevamente me voy hasta llegar al millón, que es Su A. Y de ahí vamos, pues Su A, y por ahí va hasta que llegue al número infinito, digamos. Muy bien, hemos aprendido más esta parte. Voy a hacer el print y voy a enviar al grupo lo que hemos aprendido para hacernos algunos ejercicios y encerrar nuestra clase de hoy. Tenemos 13 minutos para dar 4 horas de en vivo. Entonces quiero encerrar en 4 horas. Hay más una persona que quiere entrar. Ya te estoy agregando. Agregado está. Autorizado. Y acá entonces voy a enviar este print. Ahora para encerrar vamos a ver cómo hacemos, cómo decimos sobre hora. Por ejemplo, quiero preguntar qué horas son. Vamos a volver acá en Arabo. Ya hemos visto los números. Vamos acá a ver otra vez sobre Arabo. Arabo quiere decir tiempo. Arabo sería como si fuera corte en el tiempo, o sería esto, tiempo cortado. Arabo, tiempo picado. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, qué hora tiene usted o qué hora tienes, sería de esta manera. Bae arabo pico rereko. Bae arabo pico rereko. Bae arabo pico rereko. O mejor, bae arabo pico ko anga. Voy a quitar ese rereko. Voy a colocarlo ko anga. Ko anga. De esta manera. Esto pronunciamos koanga. Bae arabo pico ko anga, que sería qué hora es. ¿Qué hora es? ¿O qué hora es ahora? Sería en ese sentido, pero dejaríamos así. ¿Qué hora es? Bien, entonces tenemos acá ¿qué hora es? Voy a utilizar el...
Déjame ver. Todavía no me aparece. Un 7-6 también no es. Un 7-3 no es. 7-2 no es. Un 7-5 también no lo es. Un 6-8. Y ahora encontré. Es difícil encontrar por códigos. Bien, bueno. Pero entonces, ¿sí qué hora es? La respuesta sería son, pero en guaraní diríamos así: ko'an aja'e, ko'an aja'e, mbohapy aravo, mbohapy aravo ha pateĩ. Voy a colocar así un poco más complejo. Pateĩ aravo'i. ¿Qué sería? Ahora son las 3:11. Voy a dejar así, bien coloquial. Ahora son las 3:11, entonces estoy diciendo ko'an aja'e mbohapy aravo ha pateĩ aravo'i. Pateĩ es 11, entonces estoy diciendo ko'an aja'e mbohapy aravo ha pateĩ aravo'i. Mbohapy aravo ha pateĩ aravo'i. Mbohapy aravo ha pateĩ aravo'i, entonces quiere decir o significa son las 3:11. La pregunta es: mba'e aravo piko ko'ág̃a? Mba'e aravo piko ko'ág̃a? ¿Qué horas son? ¿O qué hora es ahora? En portugués sería ¿qué horas son? Ko'ág̃a ha'e mbohapy aravo ha pateĩ aravo'i. Son las 3:11. Ahí, por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿cuánto es 2 más 2? Sería mbo'y piko ojapo mokõi mokõire. Mbo'y piko ojapo mokõi mokõire. Esto sería ¿cuántos son? Son 2 más 2. La respuesta sería mokõi mokõire ojapo. Ojapo irundy. Puedo decir también ome'ẽ, porque estoy preguntando cuánto da, pero en este caso estoy diciendo cuánto se hace 2 más 2, cuánto queda, cuánto se hace en este sentido, o cuántos son, ¿verdad? 2 más 2. ¿Cuánto es o cuántos son? Ahora no sé cómo se dice correctamente en castellano. Entonces, mokõi mokõire ojapo irundy. 2 más 2 son 4. Sería 2 más 2 son 4. O es 4, ¿verdad? No son, es 4. Acá tendría que ser también ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 2 más 2? 2 más 2 son 2 más 2 es 4. O no sé si son 4. En Brasil se dice son 4, ¿no? Creo que estoy confundiendo el portugués con el español en ese sentido. Entonces 2 más 2 son 4, es 4. Acá les quiero explicar algo. Cuando yo digo mokõi mokõire, estoy diciendo 2 mezclado con 2. 2 mezclado o 2 en 2. Cuando digo mokõire, estoy diciendo en. Entonces 2 en 2
O sea, 2 en 2 veces. En ese sentido, entonces sería mocoy mocoire. Son 4. Mocoy mocoire. Ahora vamos a pasar a pronunciarlo. Les voy a pronunciar lentamente y después cómo se suele pronunciar correctamente. Bae arabo pico koanga. Bae arabo pico koanga. Bae arabo pico koanga. ¿Qué hora es? ¿O qué hora es ahora? La respuesta: koanga hae mbohapu arabo hapatin araboi. Koanga hae mbohapu arabo hapetin araboi. Koanga hae mbohapu arabo hapetin araboi. Mbo'ipiko ojapo mokõi mokõire. Mbo'ipiko ojapo mokõi mokõire. Mbo'ipiko ojapo mokõi mokõire. Mbo'ipiko ojapo mokõi mokõire. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 2 más 2? Mokõi mokõire ojapo irundy. Mokõi mokõire ojapo irundy. Mokõi mokõire ojapo irundy. Mokõi mokõire ojapo irundy. 2 más 2 es 4. Esto ha sido nuestra clase de hoy. Les voy a dejar pasando más un video sobre guaraní. Algo que es muy importante sobre el guaraní. Y vamos a tener un diálogo con algunas palabras en guaraní, que son más 11 minutos, y de ahí vamos a encerrar nuestra clase. Me voy a despedir de ustedes acá ya, y cuando se termine esta clase ya voy a encerrar este en vivo, este stream, y prontamente vamos a estar nuevamente juntos. Les agradezco a todos por haber participado. Espero que hayan aprendido alguna cosa. Espero que haya sido provechoso a ustedes este aprendizaje. Y nos vamos a vernos en el próximo video. Estaré encerrando por acá ya. Me faltan nada más que 2 minutos, pero estoy muy feliz por haber completado esta parte, por haber visto más este momento. Y ahora vamos a partir para la parte que tengo que pasar aquí, que es exactamente esta frase que les voy a dejar pasando en la pantalla para que puedan ver y puedan ver cómo usar estas frases todo más así en vivo. Creo que muchas veces es bueno, es mejor. Y como les he dicho, estoy muy feliz. Árabe ko irundy arabo ñondive ape ko canalbe hetañi ñomongeta guaraníme heta mba'e jahecha guaraníme heta mba'e jejapo guaraníme ha che corazón guive chepy'aite guive avy'aitereípe nendive peimehaguére chendive pehechahaguére mba'éichapa aporombo'e mba'éichapa ambohasa che aikuaamíva peẽme peikuaa hag̃ua avei mba'éichapa mba'eichahína peẽme mba'éichapa avei ambohasa peẽme pe ñemomarandu hag̃ua amba'éicha aikuaávare avei guaraníme. Ha péicha ápe ambotýta ko ñande video tapepyta Ñandejárandi. Ñandejára tape nde rovasa tuicha, tape nde rovasa eta, tapeiko Ñandejára rapépe, tome'ẽ peẽme opa mba'e iporãva, opa mba'épe ipotáva pehupytyséva. Ñandejára tome'ẽ peẽme hovasa rupive ha toĩ pende rekovépe, pende rogaygua apytépe. Ha péicha ápe ñamboty ñande video avy'aiterei ha'ejeýma peẽme tuicha vy'áre ko chejehe ñaimehaguére oñondive. Pepyta Ñandejárandie. Que Dios pueda bendecir vuestras vidas, vuestras casas, vuestra mente, para que podáis aprender más a cada día. Y así encerramos nuestro video. Ya yo PB. Tapenguaje por ahí te coco video. Maite y los amigos, tapenguaje por ahí te coco video. Hoy vamos a ver estas 3 palabras que están acá escritas en guaraní. Vamos a ver su traducción. Y en estos cuadros vamos a hacer algunos ejercicios con estas palabras ya traducidas. Entonces tenemos acá Yerovia, Uhuye,
mbarete. Yerovia, kuhuye, mbarete. Vamos a empezar por yerovia. ¿Qué sería yerovia? ¿Qué significa yerovia? Yerovia es fe. En este caso, yerovia tenemos como fe y puede ser también creer. Entonces, puedo decir creer o fe. Y si yo quisiera decir, por ejemplo, tengo fe, yo tengo fe, ¿cómo lo diría en guaraní? Sería she ayerovia. Cuando digo she ayerovia, estoy diciendo que yo tengo fe o estoy diciendo que yo creo. Entonces, voy a colocarlo acá su traducción. Yo tengo fe. Podemos también suprimir la palabra she, que sería yo, y dejar nada más así ayerovia. Tengo fe. Porque esta letra A es la marca de la primera persona. Cuando vamos a conjugar esas palabras en guaraní, por ejemplo, si yo voy a conjugarla en primera persona, tengo que usar la partícula A, que es de la primera persona. Entonces, por eso acá está ayerovia, tengo fe o creo. Puede ser también creo. Cuando yo digo yerovia, estoy diciendo que creo. Vamos a dejarlo así. Y supongamos que ahora quiero decir que no tengo fe. ¿Cómo lo diría en guaraní? Yo no tengo fe. Sería she da yeroviai. She da yeroviai. Entonces estoy diciendo que yo no tengo fe. Yo no tengo fe. De esta forma. Yo no tengo fe. Entonces estoy diciendo que she da yeroviai. She da yeroviai. She da yeroviai. Yo no tengo fe. Y de la misma manera podemos suprimir la palabra she, que acá también sería yo. Entonces en este caso no tengo fe. O puede ser también no lo creo. No creo o no lo creo, como quiera. Bueno, hemos visto entonces esta primera parte que es she ayerovia, yo tengo fe. Y she ayeroviai, yo no tengo fe. Ahora vamos a ver la segunda palabra que es kuhuye. Acá hay que prestar atención en la letra U, que es la letra Y. La letra U lo pronunciamos como U. Entonces, esta palabra significa miedo. Miedo, de esta manera. Y si yo fuera a decir de la misma manera que he utilizado anteriormente, si yo quisiera decir, por ejemplo, tengo miedo o yo tengo miedo, ¿cómo diría yo tengo miedo? En guaraní diríamos she akuhuye. Akuhuye, de esta manera. Entonces lo tenemos acá, she akuhuye, yo tengo miedo. Sería su traducción. Yo tengo miedo así. Yo tengo miedo de esta manera. Lo estoy diciendo que tengo miedo o yo tengo miedo. Y acá, de la misma forma como hemos visto anteriormente, podemos suprimir la letra she, que es yo, y se quedaría nada más tengo miedo. Y ahora si quisiera negar esta palabra, por ejemplo, acá he dicho que tengo miedo. Y si quisiera decir, por ejemplo, no tengo miedo, ¿cómo lo diría? Vamos a ver ahora entonces acá. ¿Cómo lo diríamos? Yo no tengo miedo. Sería she da kuhuje. She da kuhuje en este caso significa, o su traducción sería, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. De esta manera, yo no tengo miedo. Y de la misma forma que hemos visto acá, podemos también suprimir la palabra she, así, y se quedaría entonces ndakuhuje, que sería no tengo miedo. Les voy a hacer una breve explicación. Cuando yo quiero negar una palabra, por ejemplo, acá, fíjense, tenemos akuhuje. Acá en el medio también tenemos akuhuje. Y para conjugarlo negativamente tengo que usar la letra nd al principio y la letra i al final. Entonces se queda ndakuhuje. Estoy negando la palabra kuhuje. Cuando digo ndakuhuje, estoy diciendo no tengo miedo. O shendakuhuje. Y ahora tenemos la última parte que vamos a ver, que es mbarete. Mbarete. Mbarete en guaraní, su traducción es fuerte.
Puede ser también fuerza. Entonces, barete es fuerte o fuerza. Yo quiero decir, por ejemplo, soy fuerte. Soy fuerte. ¿Cómo lo diría soy fuerte en guaraní? Sería de esta manera. She barete. She barete, entonces quiere decir soy fuerte. Creo que así se dice en castellano o en español. Hace tanto tiempo que no hablo español que vivo en Brasil ya a casi 17 años y hablo más el portugués que el español, pero me estoy esforzando y aprendiendo con ustedes. Y les quiero preguntar si les están gustando este video y si les están gustando, quiero que dejen vuestros comentarios de cuál país me estás viendo y si te está ayudando a comprender un poco más el guaraní de esta forma en que estoy enseñando. Bueno, y ahora sí quiero decir no tengo fuerza o no soy fuerte. Acá, por ejemplo, barete usamos como fuerza o como fuerte. Y por ejemplo, si yo quisiera decir tengo fuerza, tendría que usar she, coma, shembarete. She, coma, nuevamente voy a repetir shembarete, porque este she ahora pasa a ser como el verbo ser y no como el pronombre yo. Entonces, por ejemplo, si yo digo simplemente shembarete, estoy diciendo soy fuerte. Y si yo quiero decir yo tengo fuerza, por ejemplo, tendría que decirlo she shembarete. Y ahora vamos a negar este verbo, que sería no soy fuerte. ¿Cómo lo diría no soy fuerte? Sería na she baretei. Nashembaretei, entonces significa no soy fuerte. Y acá les voy a explicar algo por qué hemos visto antes que usamos nd y acá simplemente usamos n y no usamos, en este caso usamos na porque estoy conjugando en la primera persona. Entonces, cuando el nombre o la palabra es nasal, en este caso tenemos acá la letra MB, que es la letra B del guaraní, que es una consonante nasal. Por eso usamos la letra N al inicio, la letra A de la primera persona para conjugar y la letra I al final para hacer la negativa de esta frase. Entonces, en este caso, diferentemente de la otra forma que hemos visto donde suprimimos la letra she, acá no podemos suprimirlo de manera alguna. Entonces tenemos que dejarlo así para decir que soy fuerte. Y acá entonces sería su traducción no soy fuerte. Les quiero decir que me estoy esforzando bastante para hacer los videos en español. Les confieso que siento un poco de dificultad de hablar porque hace mucho tiempo que no hablo y toda vez que quiero practicar, entrenar a hablar el castellano, el español, vivo asistiendo a videos, vivo viendo películas en castellano, pero no es lo mismo que, como les puedo decir, hablar o expresar. Para leer sí que soy bueno en leer, pero muchas veces al hablar eh, así me resulta un poco complicado porque un poco difícil, pues no tengo, como les puedo decir, esta habilidad como tengo en portugués y en guaraní. Vamos a repasar para encerrar este video. Entonces hemos visto Yerovia, que significa fe. O sea, Yerovia es fe o creer. Yerovia, fe o creer. Y acá tenemos she a Yerovia, yo tengo fe o yo creo. O simplemente creo o tengo fe. Si suprimo la palabra she. Y acá también tenemos she nda Yeroviai, que quiere decir yo no tengo fe o yo no creo. Y si suprimo la palabra she, sería nda Yeroviai, no tengo fe o no creo. Pasamos por la segunda parte, que es kuhye. Kuhye es miedo, entonces tengo miedo, miedo. Y si yo fuera a decir yo tengo miedo, diría she akuhye, she akuhye. Y si suprimo la palabra she, entonces en este caso quedaría apenas kuhye, que sería tengo miedo. Y cuando voy a negar, por ejemplo, que no tengo miedo, quiero decir que no tengo miedo, entonces diría she nakuhye, yo no tengo miedo. O si suprimo también la palabra she, se quedaría no tengo miedo.
Y por fin hemos visto esta parte que es barete. Barete es fuerte, fuerte o fuerza, fuerte o fuerza. Y si digo shembarete, soy fuerte, shembarete, soy fuerte. Y si, por ejemplo, diría she, shembarete, entonces estaría diciendo yo tengo fuerza o tengo fuerza. Y si, por ejemplo, quiero negar esto, quiero decir que no soy fuerte, tengo acá nashembarete, no soy fuerte. Y esto ha sido el video que hemos visto hoy, ha sido nuestra clase de hoy, espero que les hayan gustado. Les pido que se suscriban al canal si aún no sois suscritos y que puedan también dejar vuestro like y vuestros comentarios y si pueden compartir con más personas me estarán ayudando mucho, muchísimo para que el canal crezca más y más. Y nos vemos en el próximo video. Ya yo PB.